Capítulo V Bolsillo. 18 de junio, año unificado 1927, las líneas orientales, unidad de rescate, vanguardia más avanzada. En la interminable extensión de la Tierra, los objetos visibles hechos por el hombre eran pequeños puntos. Pequeños granos dispersos aquí y allá. A vista de pájaro, probablemente eran fáciles de pasar por alto como puntos intrascendentes, pero aquellos que se acercaron seguramente jadeaban ante su majestad. Eran la definición misma de masivo, la mejor armadura que la tecnología moderna tenía para ofrecer. Esta era la división acorazada del ejército imperial en el ataque, dejando surcos en el suelo, nada que bloquee su camino. El grupo se dirigió directamente a Soldin 528. A la cabeza iba el tanque del comandante equipado con un gran juego de cables inalámbricos para mantener a todos juntos, y detrás de él había varios vehículos también completamente cargados con dispositivos de comunicación. Eso fue bastante inusual, pero fue un movimiento que manifestó la mentalidad del comandante. En el frente oriental, donde la guerra de blindados se llevaba a cabo frecuentemente a gran escala, se había vuelto normal que el comandante de la unidad estuviera en el frente para tomar decisiones rápidas. No había nada raro en ello, pero las curiosas miradas de los tanques y camiones de infantería que viajan a su alrededor, del no pequeño número de veteranos experimentados de la división blindada que mantienen sus formaciones perfectamente, dijeron que algo en el grupo del comandante era peculiar. Si prestara una oreja a la radio, la respuesta sería clara de inmediato. Hemos hecho contacto con el enemigo. Es una unidad de defensa del ejército de la Federación. Pero las tropas están familiarizadas con esa voz de advertencia. La palabra enemigo probablemente los puso nerviosos, pero no era fuera de lo común, así que no habría causado las miradas curiosas. Sin embargo, por alguna razón hoy, todo el mundo estaba atento a la reacción de los vehículos de combate, tanto con perplejidad como con anticipación. La razón fue la persona que sacó la cabeza de uno de los tanques. Después de echar un vistazo al campamento enemigo, tan concentrado que podía quemarlo, se dio la vuelta, sacudió la cabeza y gritó: «Aviso a todos los de la división, repito, aviso a todos los de la división. Esta es una orden de su comandante, ignórenlas. Da la vuelta. No se enfrenten». No era ni compañía, ni batallón, ni siquiera comandante de regimiento. Era el comandante de toda la división. El rugido del comandante Cram desde el frente fue transmitido a través del gran conjunto inalámbrico a los otros vehículos detrás de él. «Ni siquiera lo pienses, solo sigue adelante». Mientras agitaba el brazo con fiereza para decir, «Síganme», la figura que cortó mientras alentaba a sus tropas se llenó de determinación. A juzgar por las apariencias, sus subordinados probablemente habrían intercambiado miradas que decían, «Mi viejo hace lo mismo». Cram tenía el espíritu de comandante en jefe, y dirigió la carga resuelta después de subir a bordo de uno de los vehículos y decir, «Voy contigo». Todo esto fue el fruto de las semillas sembradas por Sector, que ahora se sentaba en el asiento trasero de un vehículo militar sonriendo de forma divertida. «Chico, teniente Grants, el comandante Cram realmente nos hace ganar. Podríamos ser espectadores, general, con el debido respeto». «¿Qué pasa, teniente?» «Estoy seguro de que desde el punto de vista del comandante Cram, fue su deseo de ir al frente lo que provocó esta situación, ¿no cree, señor?». Esa fue la mirada en los ojos, como si quisiera decir algo, del primer teniente que escoltaba al teniente general von Sector. Aparentemente, no dudó en expresar su opinión en el campo de batalla. «Que el coronel von de Gurechav, ¿cómo es posible que entrene a sus jóvenes oficiales para que un simple teniente sea capaz de hablar sin miedo y sin reservas con un general? Si ella no fuera tan experta en el campo, la lanzan directamente a un trabajo de educación en la retaguardia. En realidad, es bastante frustrante». Con una sonrisa sobre el divertido dilema que era, aplaudió a Grants en la espalda. «Ya veo lo que intenta decir, teniente. Pero observar en el frente es uno de mis deberes en este puesto, como inspector». «Entonces, ¿dónde está la línea del frente?» «Aquí, ¿verdad? Aunque sea impertinente por mi parte decirlo, tenga cuidado, general». «Por supuesto, tendré cuidado una vez que esto termine». Al darse cuenta de que no había manera de hacer que cambiara su decisión, Grants mostró una vaga sonrisa y guardó silencio. Decepcionado por el hecho de que su chiste no hubiera salido mejor, Sector se volvió para mirar el tanque de Cram. La forma en que se asomó por la escotilla, sin prestar atención a su propia seguridad física, era la imagen misma de un héroe. «Bueno. Es realmente atrevido», murmuró Sector, tragándose su queja de que todos los comandantes de división deberían ser así. El grupo de vehículos que conducía a través de la inmensidad de las tierras del frente oriental probablemente proclamó el orden y la disciplina universales. Pero, ¿cuántas personas sabrían que en realidad era raro?
El ejército imperial, que se había sobredimensionado debido a la movilización masiva, se hinchó rápidamente con nuevos puestos, pero no es que se pudiera hacer nada al respecto. Los oficiales con poca educación no podían reemplazar al personal perdido desde el comienzo de la guerra. La división ya estaban preocupados por el recursos humanos del regimiento. Dado el agotamiento mental de los miembros del Grupo B, deberían haber sido cambiados hace tiempo. El hecho de que ni siquiera pudieran encontrar el personal para hacer eso decía mucho de lo mucho que el ejército imperial estaba raspando el fondo del barril. Por eso ver con sus propios ojos que una unidad crítica como una división blindada mantenía altos estándares de calidad y motivación era un raro resquicio de esperanza. Es una situación un poco difícil. Mientras tuvieran que defender un frente tan grande como el del este con fuerzas limitadas, los oficiales sobresalientes y agresivos eran esenciales para llevar a cabo las misiones con el mayor grado de eficiencia. Pero no tenemos ni siquiera suficientes oficiales. Después de estar parado en la línea más avanzada del frente oriental, esa era una realidad que cualquiera podía sentir si quería o no. El hecho de que los oficiales de campo como de Gurechaf y los comandantes de divisiones blindadas como Kram cumplieran con los estándares requeridos por las líneas del frente los convirtió en excepciones extremas en el actual ejército imperial. No había otra opción que preparar a más gente como ellos. Pero un personal como ese no podía ser preparado de la noche a la mañana. Cultivar oficiales que pudieran ser realmente útiles siempre llevaba tiempo. Incluso si querían retirarse de las filas de los suboficiales, el grupo de suboficiales no estaba exento del mismo desgaste y falta de personal que todos los demás sufrían. En estas circunstancias, producir un cuerpo de oficiales que pudiera soportar el combate en vivo probablemente tomaría una generación. Setor no estaba seguro de si estar disgustado o deprimido. El imperio solo se dio cuenta del valor de los oficiales entrenados, disciplinados y bien educados en el frente de batalla después de perderlos. Tal vez la mayor parte del país todavía vivía en una fantasía. Tal vez estaban convencidos de que el ejército imperial era una organización tan poderosa como lo era antes de que empezara la guerra. El deseo de la patria era que siguieran adelante a través del lodo del frente oriental. Por lo que el ejército casi por descuido lanzaba tropas a la tierra estéril como fertilizante. Desde su asiento trasero en el vehículo militar, si Setor miraba a su alrededor, podía ver la grandeza de la naturaleza. Si este fuera un viaje turístico, habría sido agradable disfrutar de las grandes vistas de los paisajes entrelazados. Aunque no era un gran partidario del retorno a la naturaleza, esto no era tan malo. Pero, por otro lado, era simplemente evidencia de espacio no desarrollado. Para el imperio, esto estaba lejos de Heimat, su amado hogar era lejano, y este lugar ni siquiera podía ser considerado una tierra fronteriza. Este es el epítome de una línea de batalla estéril. Las palabras de su mente se deslizaron en un murmullo. Algo está mal, algo que Setor no pudo poner en palabras le había estado molestando. El objetivo de la operación actual del ejército imperial era asegurar un área de recursos para apoyar la economía de guerra. Eso era comprensible. Un área de recursos era un atractivo trofeo. Si la operación Andrómeda tenía éxito, no tenía dudas de que la situación de los recursos del imperio mejoraría. Si tenían éxito, su victoria sería fácil de comprender. Probablemente también tendría un efecto positivo en la menguante voluntad de lucha de la retaguardia. Por supuesto, eso era solo si mirabas la situación desde la retaguardia. Para los que estaban en el campo, la victoria en una ofensiva y la expansión de su territorio ocupado era una verdadera pesadilla. En la línea delantera, cualquiera que no se diera cuenta de lo inútil que era este esfuerzo tenía que tener algunos tornillos sueltos. Ni siquiera requirió un ejercicio intelectual para identificar el problema. Estaba claro a simple vista. Esta vasta extensión de barro era, sí, un suelo negro maravillosamente rico. Pero si no iba a producir ningún fruto, realmente no tenía sentido. Si pudiéramos aumentar los rendimientos agrícolas del Consejo de Autogobierno, podríamos esperar alguna mejora, seguramente. ¿El cuello de botella es el fertilizante? Pero no podemos detener la producción de pólvora. ¿No hay suficientes recursos para ir por ahí? Sería difícil. Setor se estremeció cuando se vio a sí mismo considerando el equilibrio de las cosas. Ese no es mi trabajo ahora mismo. Para bien o para mal, he sido desarraigado y no tengo más remedio que ganarme la vida aquí en el frente. De repente, el coche se sacudió, y voces tensas gritaron por la radio. ¿Enemigos avistados? Están a la 1 en punto, tanques enemigos, contacto. ¿Y fuerzas blindadas que serían difíciles de evadir? Los enemigos con velocidad siempre irritaron a Setor hasta la médula. Había sido preparado para un encuentro de batalla, pero esperaba que fueran capaces de evitarlo. Desde otra perspectiva,
podían enfrentarse al enemigo más problemático en su estado menos debilitado, pero lo mejor hubiera sido si pudieran hacerlo después de llegar a Soldin 528. Prepárense para atacar. Cuidado con los cañones antitanque, y dispárenles a matar. Era el estímulo entusiasta de Cram que sonaba en la radio. Setor volvió a sus cabales y miró fijamente al enemigo. Era un grupo de tanques. Cuando miró el vehículo de Cram para ver qué haría, parecía que no estaba planeando retirarse, pero por supuesto que no. El tanque del comandante debe estar a la cabeza. Tan pronto como el pelotón saltó al frente, el regimiento de tanques comenzó a trazar complicadas maniobras coordinadas para devolver el fuego enemigo. El tanque de Cram había entrado en el campo de tiro, y su cañón principal comenzó a rugir. Ahora bien, ¿cómo van a...? Ansioso por observar de primera mano, Setor cogió sus prismáticos y abrió su cuaderno, pero justo entonces, una transmisión inesperada llegó. General, por favor retroceda. No pudo evitar confundirse por la voz del comandante de la división que salía del receptor. Para poner su dedo en la llaga, las palabras eran tan groseras. No podía entender nada. ¿Comandante Cram? Lo siento, pero no lo entiendo. ¿Qué? ¿Por qué me dejas fuera? Tu vehículo se queda, ¿verdad? La radio ladró inmediatamente. General. Estoy en un tanque. Tiene una armadura. Cram debe haber estado gritando con la cara roja, pero... ¿y qué? Su observación de que era demasiado peligroso estar en un coche sin blindaje era, sí, válida. Era válido, pero eso no significaba nada. Agradezco la advertencia, comandante Cram. Pero no tiene que preocuparse. Te dije que estaba pidiendo prestados magos para acompañarme, ¿verdad? ¿Ellos se encargarán? No te preocupes por mí, sigue adelante y haz la guerra. Con eso, Setor se quitó el auricular del oído, y Grants, con bastante espuma en la boca, le gritó con incredulidad. General, según el informe del coronel von de Gurechav, hay un precedente de uso de magos como armadura en un desierto de tanques, y usted fue el que lo logró. Pero eso fue en un tanque. Tenía una armadura. Cram, Grants, ¿ambos son capaces de repetirse? Setor frunció el ceño. Tal vez la gente de hoy en día era demasiado particular con respecto a la armadura, pero también le hizo preocuparse por el paradigma actual. Teniente Grants, la armadura es importante, pero es la tecnología. En última instancia, la tecnología es una herramienta, no algo que podamos permitir que nos controle. Un disparo a este auto descapotable y estarás contando una historia diferente. La armadura no es solo para la decoración. Setor asintió con la cabeza. La opinión de Grants fue muy apropiada para alguien en su posición. Tenía sentido que escoltar un vehículo multiuso fuera mucho más difícil que apoyar un tanque. Desafortunadamente, Setor no pudo seguir su consejo en absoluto. ¿Y? ¿Me estás diciendo que, si el enemigo nos dispara, debería encontrar alguna armadura para esconderme? ¿Qué se supone que debo hacer con esa sugerencia, teniente? Al endurecerse el rostro del joven teniente en su incredulidad, probablemente se le pasó por la cabeza un cierto desprecio incluso por su imprudencia, y estaba siendo imprudente. Asistir a una pelea de tanques en un simple auto lo convirtió en un blanco fácil. Se disculpó mentalmente por hacer que todo el mundo se enfrentara a los problemas que les estaba causando. Pero era necesario. En los asuntos militares, esa palabra, necesaria, era suficiente para justificar cualquier cosa. Teniente, yo derribé el rescate del Ergen Kamfurup a través de... Si el que propuso la operación se retira, puede hacer que el éxito parezca imposible y que se encienda la luz roja. Si pongo una excusa como esa, el rescate podría no ocurrir. Con todo respeto, general, esta es una acción militar oficial. Esa es una respuesta obediente. Si él lo cree, eso es. Setor no creía que Grants tuviera personalmente todas las respuestas, pero sabía que había sido entrenado por de Gurechav. Tenía la suficiente experiencia como para ser tratado como un oficial que conocía las cuerdas, y tipos como ese eran muy conscientes de la forma en que el relato oficial divergía de la realidad. ¿Estás diciendo que no sabes lo que pasará si el que lo propuso huye? Obviamente, nuestra respuesta vacilará. Sin un ataque contundente, dudo que podamos romper el cerco, pero... Cúbrete. Cúbranse. Grants estaba a punto de asentir con la cabeza cuando su expresión cambió abruptamente, y gritó. Al mismo tiempo, la cara del conductor se torció y empezó a girar. Setor se dio cuenta un momento después de que algo estaba mal. Envejecer es una molestia. Tus ojos no pueden seguir el ritmo. No importa cuán decidido estés a luchar cada vez que veas a un enemigo, no significa mucho si tu importante vista empieza a fallar. Mientras se burlaba de sí mismo, se volvió para seguir la mirada de Grants,
y vio lo que parecían ser las siluetas de los tanques enemigos con sus cañones apuntando hacia aquí, debatiendo en la cara del enemigo. Aparentemente, he estado en la retaguardia demasiado tiempo, he perdido mi ventaja. Magos, defended contra el bombardeo. Si usan sus proyectiles, ¿los vehículos serán volados? No se enfrenten a los golpes de frente, usen sus películas protectoras para desviarlos. Cuando Grants gritó, los magos que lo acompañaban se agarraron a sus orbes. Casi simultáneamente, un sonido estruendoso cortó el aire. Eran los cañones enemigos abriéndose. NGH, debería decirse que fue la combinación de la ciencia contemporánea y la magia lo que causó un milagro. ¿O fue siempre en estos momentos que Dios eligió bendecirlo? Un proyectil enemigo se dirigió hacia él, pero su camino debe haberse desviado, porque pasó silbando y voló inofensivamente. La habilidad de los magos para evadir el fuego a quemarropa en este rango fue increíble. De Gurechaf realmente me dio buenas personas. Así que por eso era reacia a verlos irse. ¿Podría guardarme rencor por haberlos llevado? Bien hecho, teniente. Es un honor oírle decir eso, señor, pero por favor vaya a la parte de atrás. Los tanques enemigos están. Sé que hay enemigos alrededor. Pero ¿qué me importa eso, teniente Grants? Además, va a hacer algo al respecto, ¿no es así? Pero esos son el nuevo modelo. Es precisamente por eso que necesito verlos. Necesito completar mi inspección. Ojo por ojo y tanque por tanque. El comentario de Sector se quedó atrás, y el cuaderno que había sacado se le cayó de la mano al abrir los ojos conmocionados por la escena que se desarrollaba ante él. Aunque estaban en movimiento, los tanques imperiales atacaron ferozmente los vehículos enemigos. La habilidad de los tanques, disparando sus cañones principales y anotando brillantemente golpes directos mientras estaban en movimiento, era magnífica, pero solo había un problema. ¿Desviaron los disparos? No puedo creerlo. Los cañones de los tanques imperiales estaban dentro del alcance efectivo, pero el fuego no era efectivo. Soportando golpe tras golpe, los tanques enemigos salieron ilesos. Si lograban destruir las huellas de los tanques, podrían desgastarlos con fuego de fogueo. No importa cuán orgulloso estuviera el enemigo de su armadura, una vez que estaban inutilizados, podían ser bombardeados con ataques concentrados hasta que estallaran en llamas. Aún así, ese era un resultado que solo podía ser alcanzado con una masa de poder de fuego contra enemigos inmóviles. Contra la armadura enemiga en circunstancias normales, las armas imperiales eran tan buenas como inútiles, lo había leído en los informes. Pero al verlo tuvo un nivel de impacto diferente. La escena de los tanques enemigos luchando impertérritos a pesar de los golpes directos de los cañones principales de los tanques imperiales era difícil de aceptar de una sola vez. Aunque lo entendiera con su cerebro, la vista lo dejó conmocionado. Teniente Grants, ¿son esos los nuevos tipos de los que hablaba? ¿Con qué frecuencia se enfrenta a ellos? Su mejor estimación está bien, están por todas partes. Hemos eliminado a tantos, y sin embargo aquí estamos. Grants habló con calma, aunque su expresión decía que estaba harto de la situación, también había signos de que se había acostumbrado. Lo entiendo racionalmente, y me doy cuenta de que es un poco tarde, pero me recuerda cómo se sienten las cosas diferentes. Hace varios años, los cañones de 50 a 70 mm se consideraban sobrecargados y poco maniobrables, por lo que se había recomendado 37 milímetros para el cañón principal de un tanque. ¿Y qué pasa ahora? Tendrían que empezar a considerar 80 milímetros, 100 milímetros, o incluso más como el nuevo estándar. Así que los tanques están evolucionando como los dinosaurios ahora. ¿Podrían la infantería, la caballería, además de la artillería y el pequeño número de magos que tenían ser puestos en práctica o no? El general de guerra Von Sector había sido enseñado como primer teniente, estaba lleno de más misterio y honor. Las cosas han cambiado. La guerra estadística, después de todo, tomó una visión extrema de los seres humanos como partes intercambiables en una intrincada violencia orgánica que movió la maquinaria de la guerra. La forma en que la infantería y los tanques imperiales se coordinaron para enfrentarse a los dinosaurios increíbles de tanques enemigos mientras rugían era una escena de la que Sector se habría reído como algo sacado de una novela de SF antes de la guerra. Nuevos enemigos. Es una unidad de tanques de la Federación. ¿Reservas de la Federación? A las 11 en punto, también. Tanques enemigos. Los informes de situación que llegaron por radio no eran buenos. El ejército imperial apenas lograba hacer explotar los tanques enemigos, pero eran tan robustos que tardaban mucho tiempo. No había señales de que fueran a ser eliminados pronto. El ritmo de destrucción era demasiado lento. A este ritmo, un avance era un sueño dentro de un sueño. Incluso si quisieran forzar una batalla de maniobras, el impacto sería demasiado limitado.
No tenían más remedio que esquivar las defensas aquí, pero hacerlo justo delante del enemigo básicamente les invitaría a cortar sus líneas de comunicación. Podrían avanzar como una ameba, pero si hubiera arrastres en su cola, no llegarían a ninguna parte. Todos sabían que el avance sería casi imposible, pero al menos deberían tener algunas piernas. Su velocidad, sin embargo, sufrió un declive mayor del que Sector había estado confiando, y los enemigos que bloqueaban su camino eran frustrantemente poderosos. Si el personal del grupo B se había mostrado reacio porque podía sentir esto en algún nivel instintivo, entonces tenía razón. Aunque tristemente, era solo un punto y nada más. Debilitado y enfrentado a este calibre de enemigo, ¿cuánto tiempo más puede nuestro ejército mantener esta confrontación? Mierda. No hay suficiente arena en nuestro reloj de arena. ¿Cómo añadimos más? Si no hubiera tenido el hábito de soliloquiar en el coche desde los tiempos normales, el comentario seguramente habría sido un chillido angustioso. Las tácticas de poner un frente valiente y endurecer las cosas están en la forma en que las usas. Una pizca de sal puede ocultar que falta algo, pero si el plato es todo sal y nada más, no es comestible. En otras palabras, la situación actual era muy salada. La situación es más fluida de lo que pensaba. Realmente me duele que no se pueda confiar en los datos que hemos acumulado. No se podía evitar, pero por eso no le gustaba la guerra. En la retaguardia, ellos parecía estar demasiado encariñado con ella, no podía seguir el ritmo. Irónicamente, Hans von Sector, subjefe del cuerpo de servicio, se sentía más deprimido cuanto más pensaba en la retaguardia. Se había acostumbrado tanto al aire en las líneas del frente que no estaba seguro de permanecer cuerdo cuando regresara a la capital. Más tropas. Los amigos se dirigen hacia aquí. Alguien gritó que se habían salvado. Fue una suerte que la infantería mecanizada llegara justo a tiempo para contrarrestar los refuerzos enemigos. Aunque era un compromiso poco sistemático, este aumento de la fuerza les daría una mayor oportunidad de luchar. Al suelo. Rápido, prepárense para el combate. Comandante antitanque, golpee esos tanques. Los gritos de los oficiales comisionados y no llenaron el aire, y los soldados que saltaron de los camiones se unieron rápidamente a la línea de batalla. La situación estaba mejorando. Al menos, las fuerzas imperiales se habían fortalecido, aunque a cambio, su ataque se había ralentizado. General, por favor, en respuesta a la voz suplicante, Sector, que, si se le obliga a decirlo, no estaba precisamente ansioso por morir, sonrió. En esta etapa, no había mucho bien que hacer manteniendo su posición. Si la infantería se mezclaba en el combate, entonces tenía sentido que él dirigiera la base. Está bien, no tengo intención de ser irrazonable. Supongo que iré con usted, comandante Cram. Un gruñido no se habría sentido fuera de lugar al saltar del vehículo, y se tropezó al aterrizar y casi se cayó. Había estado puliendo su trasero en una silla en la oficina del Estado Mayor durante mucho tiempo, y le sorprendió lo mucho que se había deteriorado su fuerza física como oficial de campo. En su día, podría haber dirigido una carga de infantería. Podría haber luchado mano a mano. Probablemente era así de capaz hasta que se convirtió en teniente coronel. Pero ahora se dio cuenta de que, independientemente de lo que quisiera hacer, su cuerpo no sería capaz de seguir el ritmo. En momentos como este, estoy seguro de que envidio a los jóvenes. Refunfuñando mientras tomaba su arma, miró hacia el área que estaba seguro de que las tropas tomarían de acuerdo a los fundamentos de combate de la infantería, y se sintió como si no hubiera perdido el tacto, estaba aliviado de que sus sentidos como comandante no se hubieran embotado. Si no entendía lo que pretendían los movimientos del comandante Cram y los demás al bajar de sus vehículos, habría sido una reliquia de un oficial. Por suerte, podía saber lo que las tropas intentaban hacer basándose en su posición. Pero aún así había algunas cosas que hacían que sus ojos estallaran. Uno de ellos fue los cañones antitanque reunidos. Esa es una forma rara de usarlos. General, Teniente Grants, ¿no deberían los cañones antitanques? Se alegró de no haber terminado de decir, estar adjunto cada unidad de infantería como una escolta apretada. La respuesta a los tanques enemigos acercándose ante sus ojos. Respondió a su pregunta. Infantería, no se acerque a los soldados enemigos. Todos los cañones, golpeen a ese tanque que sobresale de la Federación. El joven comandante ordenó que todos los cañones antitanques dispararan, y una docena de bozales apuntaron a un solo tanque. Con la superioridad de la potencia de fuego local, o tal vez simplemente artillería de gran calibre para ser llamada pesada, parecía posible destruir el tanque enemigo, incluso a distancia. Fuego antitanque concentrado, confiando la autoridad local a los comandantes. Ya veo.
Ciertamente no hay razón para que tengamos que luchar contra estas cosas de forma tontamente justa en un combate mortal 1 a 1, así que es la forma correcta de hacerlo. Aunque esto también es una prueba de que, sin esa estrategia, tendríamos pocas esperanzas de combatir los tanques enemigos. No hace mucho tiempo, se enseñaba que los tanques podían ser destruidos por un asalto de un mago o incluso de la infantería, pero ahora eso parecía bastante imposible. Por eso Sector preguntó a su comentarista de campo su opinión con gran interés. Teniente Grants, ¿esa es la forma de operar los cañones antitanques estándar en el frente oriental? No tanto en nuestro Kampfgruppe. Normalmente no son necesarios debido a nuestro considerable poder de mago, así que a menudo se asignan para ayudar a la infantería contra vehículos no motorizados. Pero en unidades donde las fuerzas magas y mecanizadas no pueden incapacitar a las fuerzas armadas del enemigo y no tienen suficiente poder de fuego, estamos viendo el fuego concentrado como una solución de parcheo. Así que una medida desesperada, entonces. Pero es efectiva. La necesidad es la madre de la invención. Las tecnologías y los procedimientos llegan a existir cuando son necesarios. Y en el campo de batalla donde su vida depende de ello, la creatividad probablemente se acelera sin tener en cuenta las apariencias. El campo de batalla estaba lleno de sorpresas. En el momento en que Setora sintió fascinado, una citada ovación junto a ellos le llegó a los oídos. Magos aéreos. Vinieron. Mejor momento de la historia. Listos para las bengalas de señal. Envíenlas arriba. Por aquí, magos. Miró hacia arriba en respuesta a los exultantes gritos de los soldados para ver 3 formaciones. La carga de un batallón de magos aéreos. Era la prueba de que el grupo B estaba funcionando correctamente. Si la flota aérea les apoyaba, significaba que al menos esta operación no era la división de Cram operando por su cuenta. Eso es un peso menos. Así que las unidades del este siguen funcionando. El comentario que dejó escapar sin pensar fue cómo se sentía realmente. Volviendo a sí mismo, hizo un gesto de dolor. Pensar que llegaría el día en que estaría ansioso por nuestras tropas en acción. No podría decir eso. Por eso tuvo que tragarse sus sentimientos honestos. Para pasar por alto ese conflicto, Setor miró al cielo y elogió a los refuerzos de magos que llegaban. ¿No es fantástico tener un batallón de magos como refuerzo? Ahora que he experimentado ser rescatado por ellos, entiendo lo increíble que es para las tropas. No era lo mismo que saludar con la mano, pero actuaban tan juntos que se enrollaban como una respuesta de amigo o enemigo a las bengalas de señal. Setor sintió profundamente lo que era un lego en el campo de la magia aérea. Era difícil evitar nociones preconcebidas, impresiones subjetivas y malentendidos. En realidad, un ejemplo de ello fue su total sorpresa al ver que los magos aéreos del este eran capaces de luchar. Tal vez había visto demasiadas tropas del este ser engañadas por fórmulas de engaño óptico durante el proceso de selección del 203 Batallón de Magos Aéreos. No. Allí Setor decidió suspender su juicio interno. Llevaban años luchando en esta guerra. Cualquiera que hubiera sobrevivido tanto tiempo. Han adquirido los conocimientos mínimos, aunque no quisieran. Esa es una matrícula costosa, experiencia. ¿No podrías bajar un poco las tarifas? Dicho esto, aunque codicioso, no se podía negar que era un profesor fantástico. Nadie podía afirmar que los efectos de su educación no eran nada menos que sobresalientes. Era correcto que absorbiera las lecciones y la sabiduría que estaba disponible mientras estaba en el campo. En particular, era lo opuesto a un experto en el reino de la magia aérea. Tuvo que admitir que le faltaba el conocimiento para entender simplemente presenciando la acción. Afortunadamente, sin embargo, tenía un maestro además de la experiencia con él esta vez. Es una gran oportunidad, así que debo pedirle su opinión sin reservas, pensó Setor mientras pedía algún comentario. Teniente Grants, ¿cómo ve la situación? Setor continuó su investigación, señalando la escena que tenían delante. Quiero su opinión como experto. Oh. Estoy a su servicio, señor. El joven primer teniente que estaba a su lado respondió con seriedad. Aunque Setor estaba inspeccionando su conducta, no había ni un solo fallo, pero la actitud se sentía fuera de lugar en el frente. Como estaba tan tranquilo en la tensa atmósfera de la primera línea. Deme su evaluación inquebrantable de su desempeño. ¿Quiere una evaluación del combate de los magos aéreos, señor? Sería mejor si el coronel von de Gurechaff estuviera aquí. No estoy calificado como instructor de combate. Estaba bien ser cauteloso, pero eso era para la retaguardia. No tiene que ser un examen oficial. Puedes maldecirlos o decir a bombo y platillo lo bien que lo están haciendo, de cualquier manera. O simplemente dame un comentario corriente. ¿General? ¿Qué quiere decir exactamente? ¿Nunca has escuchado ese tipo de cosas en la radio? A veces, me gustaría que alguien comentara la batalla mientras yo también observo.
El pensamiento nunca pasó por mi mente. Este joven estirado era aparentemente bastante estricto consigo mismo. Se enfrentaba a esta horrible guerra con demasiada sinceridad. La guerra lleva a la destrucción. Incluso los oficiales solo tienen que ocuparse de la guerra en sí. Si intentan enfrentarse al significado de la misma, es más que probable que se metan en problemas. Un oficial sin tiempo libre tendría una mente inflexible. Una mente inflexible es una mente frágil. Si no pueden protegerse a sí mismos excepto endureciéndose, entonces están realmente en problemas. No diré que está mal tomarse las cosas en serio, teniente, pero tal vez quiera reconsiderar su forma de pensar. No estoy seguro de entender, señor. Parece que te preocupas demasiado por muchas cosas. Hasta donde puedo decir, eres un oficial decente. En el campo de batalla, todo se rompe. Sin embargo, usted mantiene su cordura. Así que guardes el pensamiento para cuando vuelva a la retaguardia. Conchas, explosiones, gritos, y todos los hedores asaltando nuestras narices. ¿Cuántos diálogos en la historia de la humanidad han tenido lugar en un escenario como este? Sector encontró una pequeña diversión en un campo de batalla donde, justo más allá de nuestra posición, nuestros tanques y cañones antitanques se enfrentan a los tanques enemigos. Me lo tomó con mucha calma. Se rió para sí mismo y continuó: preocuparse es un lujo, porque lleva tiempo hacerlo. Así que, si le das la vuelta a eso, lo que estoy diciendo es, no te preocupes cuando no tengas tiempo para ello. Pensar demasiado es lo mismo. No hay razón para seguir por el mismo camino hasta que sea demasiado tarde. Seto recordó el contexto y sonrió con ironía. Este tipo era un miembro de la unidad del coronel von de Gurechav. De todas formas, un superior es un superior. Ya que ella era del tipo de ser exigente con los oficiales de menor rango, no piense en nada que pueda ser un pedido un poco duro. Debe ser duro trabajar tan cerca de ella. Bueno, yo solo soy un viejo zumbado. Siéntete libre de olvidar lo que dije. Recolectándose, Setor se limpió ligeramente los binoculares y señaló a los magos imperiales. Se habían ido por la tangente, pero aún así quiso aprovechar la oportunidad para escuchar una crítica de alguien en el campo. Retroceamos un poco, teniente. ¿Qué piensa de nuestra unidad de magos aéreos? Si hablamos estrictamente de habilidades, entonces son pasables. Sus patrones de ataque en la superficie no son malos, tampoco. El teniente Grant se estaba dando vueltas en el bosque. Aunque no los menospreciaba, la forma en que hablaba era menos elogiosa que la de no juzgar. Francamente, el matiz era casi completamente negativo. Eso no es un gran elogio. ¿Por qué? Sus tácticas son demasiado rígidas. Bueno, eso podría ser una exageración. Pero hay evidencia de que solo perforaron ciertos movimientos. ¿Qué tipo de pruebas? Grant cerró la boca un momento para pensar. En situaciones en las que usaría diferentes enfoques, siguen repitiendo los mismos patrones. En lugar de elegir el método óptimo sobre la marcha, seleccionan uno de una lista limitada. Sí, señor, dijo Grant con un guiño. Sus movimientos son un poco torpes, y en general, sus maniobras son demasiado predecibles. Probablemente se deba a que solo se les perforan esas cosas durante su educación acelerada, así que lo mismo que las batallas aéreas en el oeste, entonces. No había espacio para respirar en ninguna parte. Por eso querían apurarse y al menos aumentar el número de cabezas. Como resultado, estaban encontrando maneras de hacer buen uso de tropas poco entrenadas, o esa era la esperanza idealista de todos modos. En realidad, las habilidades de una compañía de magos aéreos ahora estaban muy lejos de las unidades de preguerra. Francamente, el tema de la duración de la educación era demasiado grande. Aunque los tipos de misiones se estaban diversificando, los soldados y oficiales completamente entrenados eran escasos desde hacía tiempo. El hecho de llegar al número de efectivos mediante un entrenamiento más corto y acelerado debido a la falta de personal solo complicaba el asunto. La brecha entre las habilidades del ejército imperial que los redactores de la operación asumieron y las habilidades del ejército imperial actual se estaba haciendo demasiado grande para pasarla por alto. Se estaba volviendo tan grave que pronto no habría nada que pudieran hacer para resolverlo, hasta el punto de que se corría el riesgo de que se produjeran dolores de cabeza. Si le parece bien, me gustaría preguntarle cuál cree que sería el resultado si tuviéramos el 203 Batallón de Magos Aéreos y esos magos pelearan un simulacro de batalla. No tendría sentido luchar con números pares. Ganaríamos con la mitad o incluso un tercio de nuestro personal. La respuesta inmediata de Grants fue el tipo de comentario del que se reían como exceso de confianza, en circunstancias normales. Pero en el campo de batalla, bajo su protección, Sector podía entender que era la verdad literal. Vaya. Estaba totalmente impresionado. Había comprendido mentalmente lo talentosas que eran sus piezas de juego. Pero verlas era una nueva dimensión.
de movimiento. ¿Y si nuestros magos se enfrentaran a los magos aéreos de la Federación? No creo que sea una mala batalla. Con números idénticos, probablemente podrían luchar de manera uniforme o tal vez un poco mejor. Definitivamente no creo que sean inferiores, igual o mejor. ¿Estás seguro de eso? La confusión e inquietud de Sector se le escapó de la boca. La idea de que los magos aéreos imperiales tuvieran que luchar contra los magos de la Federación era absurda. Sí, según el nivel de las tropas de la Federación con las que hemos luchado hasta ahora, creo que sí. Mientras no sean los magos de guardia que se rumorea, no tendríamos que preocuparnos por un pisoteo unilateral. El teniente le aseguró a Sector que no se preocupara, pero estaba malinterpretando la situación. Dejaba de lado la preocupación absolutamente crítica de la brecha de habilidades entre los magos imperiales y los de la Federación. El problema era simple. Aunque el lado imperial era numéricamente inferior, al menos habían sido capaces de presumir de una calidad superior. Ahora, eso estaba claramente en peligro. Estar parejos decía mucho sobre lo que el futuro deparaba. El personal y las capacidades de infraestructura del imperio no podían ignorar una proporción de muerte de 4 de 1 a 1. A ese ritmo, incluso después de que el imperio se hubiera disuelto completamente, a la Federación le quedarían unidades, y una ventaja aún mayor. Gracias por sus comentarios, teniente. Aprendí mucho. Suprimiendo su expresión y sus emociones, extendió una gratitud cortés pero vacía mientras miraba a través de sus binoculares. El ataque por tierra de la unidad de magos aéreos que se desarrollaba ante ellos parecía un uso de los magos mucho más pulido que cualquier cosa que se hubiera imaginado antes de la guerra, pero un oficial con experiencia en la lucha en el este lo llamó acelerado. Así que ahora soy un hombre viejo. Es extremadamente cuestionable si me las arreglo para seguir el ritmo de nuestro progreso. Se burló duramente de sí mismo en su cabeza. En todo caso, parece que los han limpiado. Se esforzó por hablar con naturalidad. Una posición antitanque, tácticas de mago aéreo, y el compromiso concentrado de ambos grupos blindados. Así que podemos abrir un agujero, aunque sea pequeño. En el momento en que supuso que serían capaces de atravesar y reintentar la maniobra de encierro, esos cálculos se derrumbaron. General von Sector. Es el comandante Kram. Dámelo. General von Sector, malas noticias de la flota aérea. La Federación. Las unidades del ejército están reaccionando a nuestra presencia y cambiando de posición. Oh, ¿tenemos invitados? General, qué desastre. Hizo un gesto de dolor. Tal vez después de todo ese pulido de sillas en la oficina de Estado Mayor estaba demasiado mareado para volver al campo. Las líneas del frente eran complejas pero simples. Prefería el ambiente de aquí a las reuniones con el Comando Supremo. Comandante Kram, usted dice que hay una crisis, pero por el contrario, ¿no podría considerarse una oportunidad? No quiero ser impetuoso, pero no puedo negar que estoy emocionado. ¿Una oportunidad? Los soldados enemigos que se han refugiado en sus posiciones están saliendo. En las líneas del Rin, los echamos al mar. Ja, 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 ja. Pero eso fue un avance muy arriesgado. Y esta vez es aún más arriesgado. Eso depende de cómo interpretes la situación. Ciertamente, nuestro flanco está en riesgo, pero sería otra historia si el Ergenkampfgruppe se sincronizara con nuestra ofensiva para un ataque de pinza. ¿Estás diciendo que el envolvimiento funcionó? Todavía no. Sector continuó, inyectando una ligera irritación. Acabamos de alcanzar la posibilidad de que ocurra. A medida que pase el tiempo, ¿esa posibilidad se nos escapará de las manos? Por eso necesitamos ser creativos. ¿Conseguir ser creativo? ¿Qué pasa, Teniente Grants? No, perdón. Ser creativo en este escenario podría, realmente solo significar una cosa. ¿Verdad? Probablemente es lo que temes, pero al ritmo que vamos, me temo que la perseverante lucha del Ergenkampfgruppe solo terminará en un desperdicio táctico. ¿Qué estás planeando? Te agradecería que me lo dijeras. Era menos una pregunta que una solicitud de confirmación. Estaba claro desde la expresión rígida de Kram de que había reforzado su resolución. Así que, respetuosamente, le dijo. Necesitamos un CEO, comandante Kram. Entendido, pero por favor permítame decir una cosa. ¿Qué es? Sector no fue tan arrogante o insolente como para negarse a escuchar la opinión de alguien en apuros. Si se reuniera con el coronel von Lergen para discutir una operación de pinzas, normalmente no lo haría saber con antelación. No lo he hecho. De repente, el objeto de las miradas interrogantes de todos, Sector les hizo una sonrisa incómoda. ¿Es eso extraño? No hice ningún plan específico con el Ergenkampfgruppe de antemano. Pero una pinza, no pedí una pinza.
El trabajo del Estado Mayor es proteger a la patria en lugar de Dios, pero ¿quién podría prever esta situación y dar las órdenes adecuadas con antelación? Afortunadamente, es un miembro del personal a cargo allí. Solo confío en que incluso en el peor de los casos, al menos obtendremos la mínima respuesta necesaria. ¿Qué le hace estar tan seguro, señor?, le preguntó el comandante, y Setor le sonrió brillantemente. Eso es obvio. Me estoy repitiendo, pero lo diré de nuevo, hay un oficial de personal comandando la unidad. ¿Tenían el mismo paradigma en su interior? Además, ella era uno de los 12 caballeros en la Universidad de Guerra. Así que, bueno, es algo seguro. ¿Qué hay del mensaje de antes? Era una pretensión psicológica, una presión y una alerta. Bueno, es bastante fácil jugar tanto con el enemigo como con el nuestro si todo lo que se necesita es un solo mensaje. Un oficial que no requiere una explicación excesiva toma una decisión inmediatamente, responde instantáneamente, y no duda en tomar las medidas necesarias. Seguro, de Gurechav puede haber sido quebrado, pero no como oficial. Para los Haimats, esa era una competencia a ser celebrada. Muy bien, tropas. Esta es mi petición. Atraigan al enemigo de la manera más llamativa que puedan. Es una tarea difícil, pero confiemos en que, si los atraemos aquí, la pinza tomará forma. Todo esto era demasiado irracional para llamarlo táctica, pero como un ataque frontal no era posible, no tenían elección. Iba a llevarlo a cabo con la plena conciencia de que era imprudente. Muy bien, general. Permítame darle mi respuesta oficial a su petición: contraatacaremos. Repito, contraatacaremos. Eso es todo. El informe conciso de la situación era todo lo que un informe claro debería ser, y la maravillosa forma en que la línea única fue compuesta para mantener la ambigüedad en la cadena de mando, tomar en cuenta la posición de Sector le dio una esencia aún más ingeniosa, así que también está preparado para lo peor. Bien, muy bien. Te deseo suerte. Eso es todo. Sí, señor. Muy bien, general. Entonces, con su permiso, estoy preparado para asaltar el Valhalla contigo como mariscal y general. No sé quién de nosotros será el primero en irse, pero claro, yo lo acompañaré. Sector se dio cuenta de que las comisuras de su boca se habían relajado en una sonrisa mientras los vio salir corriendo. No era como si estuviera bajando la guardia, tal vez el brioso intercambio había simplemente aligerado su humor. No pensé que pasaría, pero me he vuelto sentimental a medida que he ido envejeciendo. Había una montaña de cosas con las que lidiar. Pero él se las había arreglado para romperlas. Convertirlo en escombros no era solo un sueño. ¿Dónde estás, mi medio de escape? Vale, no puedo dejar que me enseñen. Hay un trabajo más que necesito hacer. Justo cuando Sector, pistola en mano, estaba a punto de mezclarse con la otra infantería y unirse a la batalla defensiva, un teniente primero con una mirada de pánico bloqueó su camino. General, por favor retroceda. ¿Cualquier otro es demasiado peligroso? Lo sé sin que usted me lo diga, teniente Grants. Bueno, este es un momento de hazlo o muere. Estamos preparados para una batalla de infantería, y hasta yo puedo disparar un arma. Por favor, deténgase, general. Grants, que se interponía en su camino, tratando de impedirle el acceso al campo de batalla, era una buena escolta. Sector estaba agradecido de que el teniente lo soportara y, sin una sola queja, siguió preocupándose por él. Pero retirarse ahora era algo que no podía hacer. Con el enemigo acercándose justo delante de ellos, ¿cómo podría ser el único en retroceder? Teniente, esta es una coyuntura crítica. ¿Nosotros nos encargamos? Por favor, retroceda, general. Tengo órdenes estrictas de la coronel von de Gurechav para protegerte. El resto de la división sigue en camino. Ve y diles que avancen también. General, ¿cómo podría retroceder sin que me dispararan? Grants intentaba discutir cuando le gritó algo al receptor en su oído a pesar de sí mismo. El comandante Kram ha sido gravemente herido y está siendo enviado a la retaguardia. El general de Brigada Azul se hace cargo. General, no puede, ya los escuchaste. El comandante Kram es el que debería ser enviado a la retaguardia. Sin permitir más debate, Sector agarró su arma y se posicionó en la línea delantera. Lamentablemente, el sonido de las ametralladoras ligeras era escaso. Teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en el Rin, el ejército imperial tenía un amor por la artillería y las ametralladoras que rayaban el favoritismo, pero las perspectivas de mantener la necesaria red de suministro en el frente oriental no eran prometedoras. Mientras que los proyectiles de artillería se seguían fabricando, no llegaban al frente en cantidades suficientes. Y cuando se trataba de ametralladoras ligeras, la escasez crónica de municiones y barriles era desenfrenada.
La vacilante infraestructura del imperio había estado pesando en el este durante mucho tiempo. Pero no recibir suministros es todo lo que se necesita para que un ejército empiece retorciéndose en agonía. El ideal del ejército imperial de aplastar la posición enemiga mediante la acción de la artillería a gran escala se hizo inviable, y la disminución de la densidad del fuego de infantería deterioró en extremo la fuerza de combate numéricamente inferior de las unidades de infantería imperiales. Como resultado, todos los oficiales imperiales de alto rango se vieron obligados a elegir el enfoque directo de atacar las líneas de comunicación del enemigo o hacer de la ilusión el objetivo y apostar por una batalla de maniobras. Esa fue la razón fundamental por la que Andrómeda, la operación del teniente general von Rudersdorf dirigida a los campos de recursos del sur, dependía de ganar una batalla de maniobras. Ya no había ninguna esperanza de llevar a cabo una ofensiva general según lo previsto. Como el teniente coronel Age casi había escupido con una mueca, al imperio no le quedaba ningún margen de error, dejando al descubierto el conflicto fue la escasez de municiones del Grupo B. Incluso trabajando con los expertos maestros del horario hasta el hueso, el ejército apenas podía reunir suficientes balas. Así de grave era la situación para el imperio. Los que experimentaron el resultado en el frente de batalla entendieron si querían o no. El subcomandante Sulz ha sido herido. General, no hay quejas. Que sigan tocando de oído. ¿Qué oficial podría quejarse delante de sus hombres? Todo lo que podemos hacer en este momento es aguantar, pero muchos comandantes de regimiento ya han sido. No podemos seguir así. General, por favor ordene la retirada. Teniente Grants, deje de lloriquear. La operación ya está en marcha. Intente retirarse ahora, todo el ejército se derrumbaría. Esto no es el frente del Rin. Un plan decidido de antemano, una reserva, un horario de trenes adecuado, y muchas fuerzas en reserva, eran todas cosas que el frente oriental no tenía. Ahora que la maniobra estaba en marcha, si se detenían, podría significar la caída del ejército imperial. A pesar de las dificultades, tenían que seguir adelante. Incluso si todo lo que tenían era una cuerda floja, necesitaban hacer la travesía. Si no podían, lo único que les esperaba era la muerte. Estamos en guerra. Si nuestro destino es inevitable, todo lo que podemos hacer es reírnos. Los oficiales de alto rango morirán. Eso es algo bueno. Tal vez sea una llamada de atención para los que están en la retaguardia, confiando en la creatividad de los oficiales de rango bajo y medio. Además de las habilidades de los no comisionados, los generales estaban poniendo sus cuerpos en la línea para hacer el trabajo. No podrías llamarlo una táctica. Hace unos años, se habría reído de ello como un desastre, una batalla de desgaste engendrada por la falta de inteligencia. No quedaba suficiente poder de fuego para derrotar al enemigo. Si no tenías suficientes suministros, entonces lo compensaste con la actitud correcta. Si tu actitud decaía, no tenías más remedio que llenar los huecos con sangre y resignación. Ese es un impresionante nivel de locura. ¿Atraerlos? Muéstrales que estoy aquí. Levanten los estandartes de la batalla. El enemigo los atacará, ese es el punto. No me importa, solo hazlo. Pero habiendo llegado tan lejos, lo más que podía hacer era actuar como Seo. Sector esperaba poder atraer al enemigo y hacer que la operación fuera un éxito. Seguramente, fue una apuesta terriblemente infantil. Sería difícil llamar a esto inteligencia a nivel de operación. Aún así, aunque muriera, no sería en vano. Conmocionaría a la nación al despertar, si pudiera informar a la retaguardia del alarmante estado del frente oriental. Es el mejor uso que se me ocurre para mi cuerpo. Los cadáveres de los soldados deben ser empleados de la manera más eficiente posible. Hemos llegado a los límites exteriores de la guerra, pero por eso lo único que podía hacer ahora era luchar con todas sus fuerzas. Deja de pinchar y ponte a trabajar. Dispara. El mismo día, Soldin 528. Órdenes militares, alias lo imposible que le piden sus superiores. De cualquier manera, una vez que Tania infiere que sus compañeros del Frente Oriental han comenzado las maniobras para relevar a Soldin 528, abandona su rotación de sueño tranquilo. Las horas extras son legales durante un periodo de crisis si hay un acuerdo de trabajo y administración. Y, de todas formas, los soldados imperiales son servidores públicos, así que no se les permite refunfuñar. Ser capaz de cambiar perentoriamente todas las unidades en la preparación de respuesta rápida es el ideal para un gerente de trabajo de nivel medio. Si no hubiera una guerra, las cosas serían perfectas. Bueno, no hay nada que hacer. El teniente primero Tospan y el teniente primero Busteman tienen órdenes estrictas de vigilar la línea del frente. El capitán Meybert y el capitán Erans están a la espera en el cuartel general para propósitos de comando y control.
Habiendo arreglado las condiciones para poder hacer uso de los subordinados que ha entrenado desde el principio, Tanya, en privado, piensa cuidadosamente en la fuga conjunta que se llevará a cabo con los magos del escuadrón de asedio. Es una suerte que el teniente general von Setor le haya garantizado que está trabajando, pero es evidente para Tanya que el despliegue de unidades amigas no necesariamente equivale a su escape exitoso. Francamente, mirando a través de la historia, hay muchas operaciones de rescate que fallaron. Por eso escucha con atención, haciendo todo lo posible para no perderse nada. No tiene intención de hacer desaparecer la unidad porque perdió su oportunidad. Ha habido un cambio en las comunicaciones del ejército de la Federación. Tanya mira hacia arriba. Esto es lo que hemos estado esperando. En respuesta a la voz elevada del personal de comunicaciones. Es el anuncio que el cuartel general ha estado esperando. Tanya se agarra al receptor y se escucha a sí misma. Ajá, no solo ha explotado la frecuencia, sino que hay una tonelada que sale sin codificar. Parece menos que no están siendo lo suficientemente cuidadosos con su codificación y más que simplemente no hay tiempo. Pero no puede entender el mensaje crítico. Teniente Cerebriaco, explíqueme. Estoy aprendiendo el lenguaje de la Federación, por supuesto, pero no estoy ni cerca de ser nativo. Es muy difícil distinguir sus acentos por la radio. Por la forma en que están llegando tantos mensajes no codificados, puede asumir que está ocurriendo algún tipo de cambio de situación o combate importante, pero no puede entender el contenido, lo cual es crucial. Bueno, ¿cómo podría hacerlo? Están interceptando señales de pánico. No solo Tanya, sino cualquier persona no nativa de la lengua de la Federación encontraría imposible leer la situación en una fracción de segundo y seguir junto con la inestable interceptación de mensajes. Incluso su ayudante, aferrándose al receptor y escuchando tan fuerte como puede, tiene gotas de sudor en su frente. Así de difícil es de entender. Objetivo importante. Función de mando. Lo siento, entre el caos de allí y la calidad de la interceptación, no puedo aclarar nada. Según su decepcionado ayudante, su comprensión de la información interceptada se detiene en el nivel fragmentario. Pero no es como si tuvieran un equipo de monitoreo adecuado, están haciendo lo mejor con el equipo de comunicaciones que tienen, pero es posible que la ubicación del amistoso cuartel general haya sido expuesta. ¿Expuesto? No es como si fuéramos el ejército daciano. El general von Setor lo filtró a propósito. Hay una gran posibilidad de que sea información falsa. ¿O tal vez una unidad de señuelo los ha traído? No puedo negar la posibilidad, pero la palabra está ocurriendo con alta frecuencia. ¿Qué? Tanya se asoma a la cara de su ayudante. Cuando pregunta si no hay error, la tímida respuesta es sólidamente afirmativa. Ja, 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 ja. Tanya se ríe a carcajadas. Fue un momento fantástico, cuando estaba segura de ello. ¿Crees que Setor la cagaría y les diría a los comunistas su posición? Expuesto, es una interpretación maravillosamente original. Puedo declarar por experiencia que un especialista en trabajo de oficina en la retaguardia como un hombre del cuerpo de servicio está bien versado no solo en la preservación de la inteligencia sino en el arte de filtrar información intencionalmente. Hay todo tipo de formas creativas de derramar inteligencia. ¿Esa es la tontería de alguien que no conoce al general? Ah, pero es una invitación tan clara, es como todos los amantes deberían susurrar en los 3000 reinos. Esta es la primera vez en un tiempo que encuentro algo tan hilarante en el campo de batalla. Puede ser imprudente, pero es tan divertido. Quienquiera que dijera que el carácter de una persona es el mayor material de decisión sabía de lo que estaba hablando. Honestamente, la calidad de esta risa es completamente extraña. Hasta donde Tanya sabe, los oficiales de personal son en general muy cautelosos, especialmente en el campo. Cuanto más desagradable es su personalidad, más retorcidos se vuelven. ¿Sé coronel? Visa, recuerda esto. Ella cree que debería señalar su desconcertante sesgo de entrenamiento de asistente. En momentos como estos, dice, sonriendo de oreja a oreja, tú no digas que la ubicación del cuartel general ha sido expuesta, sino que la hemos expuesto. No es un juego de palabras, sino un problema de temas. O probablemente sería mejor decir que lo que falta es una comprensión adecuada de la situación. Pero en ese caso, es un riesgo tan grande, ¿cierto? Normalmente, exponer la ubicación de su cuartel general es demasiado arriesgado. Después de todo, hemos demostrado al ejército de la Federación lo efectivas que pueden ser las tácticas de decapitación. No entiendo lo que el general von Setor está pensando. Parece completamente inútil. Cerebriaco probablemente habla desde su punto de vista como parte de una unidad de servicio activo. Tiene cierta comprensión del ejército de la Federación, de ahí las aprensiones. En realidad,
el ejército de la Federación y la gente de la Federación son muy sensibles a las tácticas de decapitación contra un cuartel general. Su cuartel general está tan bien protegido, que Tanya puede burlarse. ¿Qué son ustedes, tejones? Usted es una persona respetable, teniente. Si tiene la oportunidad, le recomiendo que vea cómo se educan los oficiales en la escuela de guerra. Básicamente, nos enseñan a tomar la iniciativa y tratar de averiguar lo que la gente odia. Ocasionalmente te encuentras con ese tipo entre los empleados corporativos, pero el ejército imperial selecciona sistemáticamente a las personas y las entrena de esa manera. Esencialmente, son un grupo de recursos humanos a los que pueden confiar con confianza, y es precisamente porque Tanya entiende la forma en que los empleados piensan que está obligada a elegir la acción. Cuando mira a los oficiales a su alrededor, parece que ni siquiera los capitanes, Maybert y Erans, se han dado cuenta. Es inusual que un oficial de tan alto rango se ponga en peligro. Francamente, es tan inusual que le parece sospechoso. Es decir, le resulta difícil descartar su seria pregunta de si se está usando como una pretensión para realizar el rescate. Por supuesto, a un nivel fundamental, ella confía en Sector. Cree en él, pero a veces el razonamiento de la organización puede hacer fracasar incluso las promesas de un teniente general. De todas formas, darles la vuelta a las cosas mientras las piensas es uno de los principios básicos de ser un oficial de personal. El general von Sector expuso la ubicación del cuartel general como una linterna gigante. Muy bien, es hora de hacer estudios sociales, teniente. Señora, con la educación de su subordinado en mente, Tanya pregunta en un tono ligero. La unidad de contraataque del ejército imperial ha expuesto la ubicación de su cuartel general al ejército de la Federación. ¿Qué pasará después? Bueno, ¿qué piensas? Sea tan sincero como quiera. Quiero decir, creo que serán el objetivo del ejército de la Federación. Tienes toda la razón. La respuesta es extremadamente simple, así que seguramente la respuesta correcta debe darse el 100% de las veces. Después de todo, el ejército de la Federación tiene muchas experiencias amargas de inhabilitación de cuarteles generales, encierro y aniquilación a manos del ejército imperial. Tendría que ser un delirio pensar que no tienen ningún deseo de venganza. Así que deben estar encantados de sentir que tienen la oportunidad de aplastar un cuartel general enemigo. Y probablemente no sea erróneo adivinar que sus mentes están monopolizadas por esta idea de aplastamiento. Ahora hagamos una pregunta diferente. ¿Qué pasa si el enemigo fue atraído a propósito? Entonces, ¿qué pasaría? Serían el CEO perfecto, pero no entiendo el motivo. Aunque logren atraer al enemigo, no parecen tener las unidades necesarias para aprovecharse. Teniente Cerebriaco, ¿no se habrá convertido en un fantasma por casualidad? ¿Verdad? Tanya le da una ligera patada a su desconcertado ayudante, sonriendo como si dijera, tienes piernas, ¿verdad? Ella existe. Por consiguiente, ella está aquí. El Salamandar Kampfgruppe, hecho como el Ergen Kampfgruppe, existe, no es que quiera trabajarlos tan duro. Esta unidad es poderosa y demasiado valiosa para perderla. También me pregunto si vale la pena sacrificarnos por el tenso grupo B del Ejército Oriental. En estas condiciones, los intereses de la organización, que trascienden cosas como el bien, el mal y la disposición del jefe, podrían fácilmente llevar a una conclusión cruel. Considerando el peor de los casos, esperar inocentemente a ser rescatado sería un imperdonable acto de locura. Así, Tanya hace la misma lección que su superior. Ella elige lo que será grande en el mejor de los casos y permite su autopreservación en el peor de los casos. Es simple, ¿no lo entiendes? Es una gran sorpresa. Hay una unidad que puede acercarse sigilosamente detrás de esos imbéciles que se aprovechan del CEO y patearles el culo sin prisa, percibiendo la no voz que llena la oficina. ¿Dónde? Tanya suspira. Puede dejar de lado al personal de comunicaciones y a los no comunicadores, pero ni siquiera a los oficiales del Kampfgruppe que pasaron por la academia se dan cuenta. Todo el mundo necesita tener un poco más de confianza en su existencia. ¿O debería estar decepcionado de que ingenuamente hayan puesto demasiada fe en los militares? Ahogando las quejas en su mente, Tanya continúa a propósito en un tono ligero. Aquí, tropas. Tap tap. Golpea ligeramente el suelo con un pie, como si estuviera dando un paso de baile, y continúa. Estamos aquí, ¿verdad? Como Soldin 528 está rodeado, el ejército de la Federación debe pensar en él como un punto estático. Sí, es difícil que un punto aislado suponga una amenaza para su retaguardia. Pero las tropas aquí incluyen 2 compañías de un batallón de magos aéreos. Añadiendo la unidad de reemplazo de Gusteman, y eso es el número estándar de cabezas para un batallón completo. Ciertamente,
Tirar de los reemplazos sería un poco demasiado y causaría problemas para defender su posición, pero lo importante, tomar 2 compañías para autoprotegerse y volar hacia la libertad parece sorprendentemente posible de justificar. ¿Qué tal si les enseñamos a esos comunistas lo afilados que son los colmillos de este olvidado batallón? ¿Estén o no ansiosos por aprender? Al darse cuenta de lo que dice, los oficiales se quedan sin aliento. Sé coronel, ¿quieres decir que vas a sacar al batallón 203 de magos aéreos de la posición mientras aún estamos rodeados? Sí, quiero. El asombro de Maybert probablemente esté justificado. Soldin 528 es una fortaleza aislada y saliente. Y las tropas rodeadas en su interior solo consisten en un Camfurup con poco personal. Si todo el batallón de magos se retira, su poder de lucha defensiva se desplomaría. Incluso si siguieran adelante con la fortificación de la posición, y Tania estacionara allí la infantería de Tospan y los magos de reemplazo de Bustamante, debe ser difícil imaginarlos resistiendo el feroz ataque del enemigo en la ciudad medio destruida. Será difícil, capitán Maybert. Puede utilizar las fuerzas armadas del capitán Erans, deben estar aburridas, ya que han estado en la reserva. Haga lo que tenga que hacer para defenderse hasta que termine. Sería una pena perder estas tropas. Tania espera de todo corazón que la defensa sea un éxito. Pero al mismo tiempo, debe prepararse para el peor caso de ser abandonada por tropas amigas y liderar sus unidades en el avance. Si hace eso y sale bien, todos se salvarán. Y aunque ya falle, yo seguiré salvado. Sus órdenes, señora, no debe tener ni idea. Después de mantener un respetuoso silencio, el mayor Weiss pregunta por sus órdenes como de costumbre, y estimulado por su petición, Tania las da. El batallón de magos aéreos está haciendo un avance de largo alcance. Pero necesitamos mantener nuestras señales al mínimo. No queremos que nuestra salida sea detectada. Intenta hacerlo lo más sigiloso posible. Avanzaremos tan rápido como podamos mientras suprimimos nuestras señales de maná. No puede huir, dejando al resto de la unidad como cebo. Esto tiene que hacerse lógicamente. Deben retrasar el ataque enemigo a la posición ocultando la ausencia de los magos el mayor tiempo posible, o el resto de las tropas no podrán aguantar mucho tiempo. Salvará a sus subordinados, se salvará a sí misma y se mostrará aceptor en el proceso. Para poder golpear a los 3 pájaros de un tiro, tiene que hacer ese compromiso. Una vez que hayamos tomado distancia, le daremos una patada en los pantalones al ejército de la Federación. Nuestros superiores nos han dado esta oportunidad perfectamente sincronizada. Atacaremos a esos estúpidos soldados enemigos por la espalda. Si esto va bien, se garantizan algunos resultados verdaderamente grandes. ¿Entendido, tropas? Escóndanse en silencio y destruyan sus traseros. No siento la necesidad de repetirme más que esto. El mismo día, en las cercanías de la línea de asedio del ejército de la Federación 1. Para el teniente coronel Drake, el Ergen Camfrup era un poderoso enemigo al que había que temer. Tenaz combate defensivo, ocasionales ataques audaces, además de una obstinada infantería. Aunque observó sus movimientos, buscando repetidamente cualquier debilidad, nunca hubo ningún agujero digno de ese nombre en sus defensas. Un hecho que fue suficiente para agotarlo. Tal vez debería decirse que esa era la intención de Tania. Al igual que el ejército de la Federación, Drake también estaba convencido de que Soldin 528 era una fortaleza aislada, un punto estático. Nunca soñó con que las tropas enemigas pudieran escabullirse mientras estaban rodeadas. Pero el destino es extraño. La orden que el teniente coronel von de Gurechav dio a sus subordinados, de suprimir sus señales para la fuga, se convirtió en un extraño detonante. Para un ataque furtivo para patear al enemigo en la retaguardia, era una orden extremadamente normal. No, más de lo normal, era una teoría directa. En pocas palabras, este oficial, de Gurechav, tomó decisiones ortodoxas. De acuerdo con el manual, las reglas, e incluso el sentido que la mayoría de los oficiales magos aéreos tenían en el campo, no había nada de malo en suprimir las señales de maná para la acción sigilosa, pero vino con una reacción inesperada. En Soldin 528, para evitar el agotamiento y mantener la capacidad de combate, se aflojaban donde podían, como lo demostraban las frecuentes siestas que tomaba la guarnición. Naturalmente, los magos que se quedaron allí no pudieron ocultar sus señales de maná 24/7, pero debido a las estrictas órdenes de Tania de cortar las señales para el avance, su acción de sigilo podía ser percibida por un mago sensible como una especie de falta. Así que, continuemos. El cambio fue lo suficientemente grande como para que un oficial mágico de la Marina, Drake, observando los movimientos enemigos en primera línea alrededor de la posición del ejército imperial, sintiera que algo estaba mal. Tienen que ser tan irritantemente inexpugnables. Es por eso que odio las posiciones cerca de los ferrocarriles.
Las posiciones defensivas coordinadas con la infantería, la artillería y las tropas blindadas pueden irse a la mierda. En el combate urbano, los soldados enemigos tenían mucho donde esconderse, lo que significaba que realmente podían atrincherarse. Y luego tener la artillería y las tropas blindadas enemigas metiéndose. Drake se detuvo en sus propias palabras. Las posiciones defensivas coordinadas estaban bien, la infantería los construía, la artillería los apoyaba, y las fuerzas armadas enemigas ocasionalmente funcionaban como eje de ataque. Estas posiciones de defensa estaban destinadas a ser formidables, pero faltaba una cosa, una de las amenazas del enemigo desapareció. ¿Solo infantería, artillería y tanques? ¿No hay magos? El papel de su unidad siempre fue perseguir a los magos enemigos que atacaban a su infantería. Pero extrañamente, por alguna razón hoy en día, apenas era consciente de ellos. ¿Por qué? Mientras intentaba articular una respuesta, finalmente se dio cuenta de lo que había estado sintiendo desde hace un tiempo. El número de señales de maná del enemigo había disminuido dramáticamente. ¿A dónde se fueron? No era como si no hubiera ninguno. Algunos todavía estaban activos. Podía captar algunas señales. Pero era como un residuo de la amenaza que había sentido constantemente hasta el día anterior. La sensación había disminuido dramáticamente. Llegaría a decir que era como una cáscara vacía. ¿Significa esto que el batallón de magos con dolor en el trasero se ha ido? Era necesario considerar la posibilidad de que suprimieran su señal como una artimaña. El clásico texto sobre las emboscadas decía que la forma en que atraían al enemigo era crítica. Los soldados imperiales eran jugadores bastante hábiles en el juego del engaño, así que relajarse no era una opción, pero Drake lo entendió intuitivamente. Era como leer la marea. En lugar de pensar demasiado las cosas con una mente, instinto e intuición caóticos, a veces el corazón era mucho más preciso. Eso fue especialmente el caso cuando se detectaron malas voluntades y amenazas. Supervivencia. Los instintos fueron efectivos para mantenerse vivo. Este tipo de intuición no era lógica, pero era terriblemente precisa. Cualquiera que se riera de ello como una tontería oculta era o bien un imbécil que había dejado que sus sentidos como ser vivo se entumieran o un imbécil cabezón que nunca había estado en el frente. La intensa presión que debería haber sentido desde la posición enemiga bajo asedio se había dispersado. Si tuviera que describirlo, podría decir que era algo así como el vacío después de que algo se hubiera ido. Cualquiera con sentido de la guerra podía adivinar lo que había pasado. Esto no fue una emboscada. Ellos, y ese monstruo, se habían ido. Sin pensarlo 2 veces, Drake se fue corriendo. Era extremadamente irritante que no pudiera hacer que las cosas sucedieran con una sola orden debido a la inconveniencia de ser parte de una unidad multinacional. Mientras viajaba desde la posición asignada a las tropas de la mancomunidad hasta el cuartel general, incluso Drake, que fue tratado como un oficial, fue detenido por el ejército de la Federación. ¡Qué dolor! ¿Coronel Drake? Disculpe, pero ¿puedo preguntarle por qué ha venido? El oficial político lo detuvo con tonterías que no tenían cabida en un campo de batalla. Fue un perfecto ejemplo de burocracia en acción. Pero mientras que normalmente sentía que los oficiales políticos eran solo un semillero de molestias, esta vez acogió con agrado el encuentro. Si alguien con la autoridad para hacer llamadas estaba cerca, esto sería rápido. Teniente Tanechka, necesito hablar con el coronel Miquel inmediatamente. Camarada coronel. ¿Ha ocurrido algo? Aparentemente, este oficial político fue lo suficientemente decente para no perder su tiempo con tonterías en un momento crítico. Convencido de que eso era lo que la hacía mejor que la mayoría, siguió hablando. Los enemigos han hecho un movimiento. Secretamente sacaron algunas unidades de magos. Aunque los magos se habían marchado, la posición del enemigo seguía siendo muy estrecha. La infantería enemiga era tan viciosa que le hizo enfermar, la artillería era asquerosamente hábil, y las unidades de tanques estaban muy familiarizadas con la guerra urbana. Pero los magos aéreos, que se habían mostrado ilimitadamente molestos en Arene, ya no estaban. Por lo tanto, es obvio lo que debemos concluir. Continuó, los magos enemigos están ocultando su paradero. Ataquen la posición del enemigo inmediatamente. Si los abrumaran con la superioridad del material, serían capaces de salir adelante. Era una aritmética brutal, pero podían esperar resultados definitivos. Los sacrificios vendrían con los beneficios. Al menos, sería mejor que atacar y dejar los cuerpos de sus subordinados. Vamos a rodar con un tanque de Sant. ¿Dónde está el intérprete? Prepárense para la salida. Deprisa. Trae todo el combustible y todas las armas que podamos reunir. Por favor, espere. Las palabras lo golpearon como agua helada. Incapaz de ocultar su incredulidad, le respondió con incredulidad, ¿pero no lo ves?
¿Esta es nuestra oportunidad? ¿Por qué demonios esperaríamos? Coronel Drake, está prohibido desarmar los tanques en las posiciones enemigas, excepto en los ataques de flanco. No puedo aprobar un acto de barbarie que expondría la vida de la gente a un riesgo innecesario. Cualquier cosa que desgastaría a sus camaradas en vano eres estúpido. Sabía muy bien que era extremadamente grosero, pero tenía que decirlo. Mira bien. Mira con tus propios ojos. Señalando la periferia de la ciudad, continuó, tratando de calmar su voz. La mayoría de las fuerzas magas imperiales se han ido. Ahora es nuestra oportunidad, no, es nuestra única oportunidad de combinar nuestras fuerzas y vencer a la infantería y los tanques. ¿Tiene pruebas definitivas? ¿Pruebas definitivas? ¿De qué? ¿Dónde está la prueba de que el enemigo no está al acecho para emboscarnos? ¿Dónde sería eso? ¿Quién lo esperaría? Esta es la línea más avanzada. Si quieres que el riesgo sea cero, quítate el uniforme ahora mismo. Entiérrate y disfruta del descanso eterno. Estamos luchando una guerra aquí, en la incertidumbre de la niebla de la guerra, todo es duda y vacilación hasta que se agarra al plan óptimo. Al final, estás jugando con la vida de la gente. Eso siempre viene con un riesgo, pero esta vez, podemos atacar con confianza, así que, ¿por qué contenernos? La falta de señales, las condiciones de funcionamiento, y, sobre todo, la evaluación de la situación. Mira cómo se mueven, y no hay duda en mi mente. Si te llamas a ti mismo oficial, entonces toma una decisión. ¿Has pensado en lo que significaría si fracasamos? Todavía contaría como reconocimiento en vigor. Y, en primer lugar, no hay manera de que puedan mantener la línea con sus unidades de magos fuera. Deberíamos ser capaces de atravesar el área urbana. Me cuesta creer que tengamos una verdadera oportunidad. ¿No recibiste el aviso de la fiesta? La forma en que le habló tan condescendientemente hizo que Drake explotara. Siempre estaba pensando seriamente en la guerra. No necesitaba este obstáculo adicional de la mano de un oficial político. ¿Te refieres a cómo las ciudades del sur están viendo una lucha feroz? ¿No es precisamente por eso que sería significativo para nosotros presionar al enemigo? Por eso estamos aquí. Las órdenes que se nos dieron en este frente son una amenaza para las unidades imperiales debilitadas y evitar que el enemigo se concentre en el sur. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es rodear. Si hubiera interrumpido a una mujer en su país, Drake habría recibido una bofetada en la cara con un manual de etiqueta. Pero en el campo de batalla, no se distinguía entre hombres y mujeres. Estaba siendo tan densa, que la irritación de Drake aumentó hasta el punto de que casi escupió. Exactamente por eso es que asegurar el ferrocarril es una prioridad tan alta. Si solo rodeamos el distrito urbano, no llegaremos a ninguna parte, pero si nos deshacemos del Ergen Kanfurup en nuestro camino, básicamente hemos adquirido una ruta de ataque. Si podemos destruirlos aquí y ahora, el efecto en el ejército imperial será masivo, porque no puede entenderlo. Puede que sea una oficial política, pero aún así lleva la insignia de un primer teniente. No se trata aquí de que la multinacional y otras unidades restantes sean agresivas en cuanto a la presión sobre las líneas imperiales para apoyar al sur. Aunque la lucha fue dura, aparentemente fueron igualados. Había oído hace un par de días que incluso podría ser posible aguantar. No estaba claro cuán cierto era eso, pero si sus aliados podían realmente aguantar en el sur. ¿Por qué no entiende que un golpe aquí sería entonces aún más significativo? No es nuestra decisión. Este increíble comentario dejó a Drake sin palabras. El papel de un oficial era hacer llamadas, dar órdenes basadas en esas llamadas, y luego, asumir la responsabilidad por el resultado. ¿Pero se niega a evaluar la situación? Entonces, ¿quién lo hará? El partido nos ha ordenado que pongamos un asedio. Nuestras órdenes son mantener al enemigo fuertemente rodeado. ¿Me estás diciendo que obedezca al partido? Por supuesto. La forma en que lo declaró como si no tuviera ninguna duda se sintió un poco escalofriante en el campo de batalla. Si esa actitud era coherente en toda la federación, entonces sus oficiales ni siquiera eran oficiales. Señora, permítame decir algo. ¿Qué es? Soy un soldado de la mancomunidad entrenado para obedecer las intenciones de una orden. No tengo planeado seguir una orden de hacer girar nuestros pulgares en un asedio cuando significaría rendir la iniciativa. No solo los oficiales militares, sino también cualquiera que dirija a otros, debe comprender las intenciones de sus órdenes y esforzarse por lograr su verdadero objetivo. Para eso están los oficiales. ¿Por qué tener oficiales de otra manera? Por favor, informe al coronel Miquel que soy un soldado de la mancomunidad y que solo estaré obligado por el objetivo de la operación que acordamos. No hay razón para que tenga que seguir las órdenes del Partido Comunista de otro país.
Es inaceptable que proponga algo que aplaste nuestra dignidad frente a los periodistas occidentales. Señora, le pido perdón, pero déjeme recordarle, estamos en guerra con el imperio. Como tan astutamente observan, estamos en medio de una guerra. Los enfrentamientos a gritos con oficiales políticos fueron el último ejercicio de inutilidad. En ese mismo momento, un tiempo más precioso que el oro pasaba entre ellos. Mientras perdían el tiempo debatiendo, su victoria se les escapaba de las manos. Entonces, ¿qué tal solo los tanques? Para los magos, nos conformaremos con los de la mancomunidad. Envía los tanques de tu ejército. Nos coordinaremos con ellos para hacer el trabajo. No puedo hacer eso. Actuar a discreción arruina el orden y la disciplina del ejército. Bien, entonces. Lo siento, pero necesito hablar con el cuartel general, no con el oficial político de nuestra unidad. Por favor, póngame con el coronel Miquel. En la academia de oficiales le habían enseñado a no emocionarse. ¿Había olvidado el motivo? ¿O quizás el frente oriental era así de agotador? El diablo del Rin está entre los desaparecidos, ¿sabe? No podemos dejar pasar esta oportunidad. Necesitamos una ofensiva total. Había bajado un poco la guardia y terminó levantando la voz contra el irrazonable oficial político. El hecho de que lo hiciera sin comprobar quién podría estar escuchando resultó fatal. Cuando Drake se dio vuelta instintivamente en respuesta al extraño estruendo de algo que caía, fue la visión de un joven y mágico primer teniente, con la cara sonrojada y los puños apretados, sin preocuparse en absoluto por la cantimplora que había dejado caer, lo que saltó a sus ojos. Aquí y ahora fue el peor momento. ¿Se ha ido? Era demasiado tarde para hacer algo. ¿Teniente Sue? Teniente Sue, dejando que el grito de Drake impidiera que rebotara en ella, se escapó. Y él sabía muy bien que ya no era de las que van a su habitación y se sientan en silencio. Mierda, esa chica siempre se precipita. Pasar más tiempo hablando con el oficial político estaba fuera de discusión. Tengo que detenerla, pensó Drake mientras corría tras Sue, y fue extraño lo rápido que fue en esta y solo esta clase de situación. Cuando la vio volar, justo después de que unos magos voluntarios en plena marcha que parecían estar en espera intentaran contenerla, estaba claro que no habían podido detener su desenfreno. Y al observarla de cerca, era obvio hacia dónde se dirigía. Aparentemente, estaba emprendiendo un vuelo de largo alcance, evitando la posición del enemigo. De todos los... Realmente está intentando ir a por ella. Si ella solo quería explotar, había mejores direcciones en las que podría haber irrumpido. Podría haber atacado la posición enemiga, pero en vez de eso está tratando de seguir a los magos enemigos. ¿Por qué? Escupió Drake, pero al mismo tiempo se preparó. En este punto, la duda es el enemigo. Tendré que renunciar a atacar tranquilamente la posición del enemigo. El resto de las tropas pueden manejarlo, es el momento de enfrentarse a esos molestos magos. En realidad, ¿no quería ir? Estaba totalmente en contra. Era sensato ir solo contra la principal fuerza defensiva del enemigo. Ni siquiera tuvo que preguntarse, la respuesta fue clara. Sería lo peor. ¿Cuántas familias en duelo terminarían odiándolo? Ya podía verlos afligidos. Seguramente, al salir del hogar de la patria, se preguntarían, ¿por qué ese incompetente oficial superior tuvo que ir a atacar a la principal fuerza enemiga sin ningún plan? Pero desde un punto de vista puramente táctico, era una gran oportunidad para atar al enemigo. Si tenían que hacer lo que tenían que hacer, entonces simplemente tenían que hacerlo. Aviso al cuartel general: el Ergen Kanfuruk parece haber clasificado a su propia discreción, y vamos a ir tras ellos. Por la briosa letra del mensaje, algunos podrían haber asumido que estaba emocionado por la oportunidad de participar en una batalla de persecución. Pero Drake esperaba que, si Miquel lo recibía, el coronel entendería cómo se sentía realmente. Puedes dejármelo a mí. A Drake no le gustaba saltar al azar a la acción, pero el momento era un factor. No podía negar eso. Al mismo tiempo, el espacio aéreo del Distrito Militar Oriental, a la cabeza del 203 Batallón de Magos Aéreos. El batallón, volando lo más sigiloso posible, intenta abrirse paso y darle una buena paliza al enemigo. Nosotros seremos los que nos acerquemos sigilosamente al enemigo y le demos una patada en la retaguardia, pero su inocente convicción se tambalea inmediatamente después de la salida. Coronel. El enemigo se está moviendo. ¿Qué? Es demasiado pronto. Tania responde con una cara que es medio dudosa. El 203 Batallón de Magos Aéreos sobresale en el escondite. Incluso Tania, una de las 5 magas imperiales más importantes de la era actual, lucha por captar la señal de maná de uno de sus subordinados si realmente quieren esconderse. Han estado mejorando sus habilidades de vuelo encubierto desde las batallas en las trincheras del Rin.
Incluso usando los orbes bimotores tipo 97, no hay forma de que el maná se filtre. La idea de que eso, de todas las cosas, fue la causa indirecta del movimiento enemigo está más allá de la imaginación de Tanya, por lo que está tan confundida. Estás diciendo que nos encontraron incluso con nuestra magia suprimida. Hemos estado operando bajo la suposición de que teníamos tiempo hasta que la posición imperial fuera atacada. A Tanya le preocupa que, si el enemigo ha detectado el núcleo del batallón de magos aéreos desaparecido, las tropas restantes están en peligro, pero su capacidad para preocuparse por el asunto como el problema de alguien más termina ahí. Coronel. Mire. ¿Vinieron por nosotros? Su ayudante apunta a un salpicón de manchas en la distancia. En el momento en que están en el aire, se dirigen hacia nosotros. Enemigos. Magos enemigos. Esto no es gracioso, grita Tanya. ¿De todos los, vienen a por mí? Normalmente, si los magos se han ido, golpeas la posición que acaban de dejar. Sacar a los magos de su posición defensiva es como agitar una bandera roja delante de un toro. Es lógico que el enemigo se precipite en la posición sin dudarlo, hasta el punto de que Tanya había asumido que el enemigo montaría un ataque total una vez que descubriera que el 213 había ido. No puedo creerlo. Realmente se dirigen hacia aquí. Incluso los veteranos oficiales Weiss, Eransime y Berta habían expresado el mismo temor antes de la partida, así que Tanya se aseguró de que el Salamandar Kanfurup, en lugar del Ergen Kanfurup, estuviera completamente preparado para una batalla defensiva en ausencia de los magos. Por supuesto, Tanya no es tan feliz como para pensar que podrían seguir ocultando la ausencia del batallón de magos de forma indefinida, pero ella no anticipó que saldría tan pronto. Me resigné al hecho de que nuestra exposición era una cuestión de tiempo, pero nunca pensé que nos perseguirían. Si yo estuviera en el lugar del enemigo, no iría tras los molestos enemigos sino a la posición que los molestos enemigos dejaron abierta. ¿Qué canicas tienes que perder para decidirte a atacarnos? Si hubiera sabido que el enemigo vendría por aquí, habría hecho las cosas de otra manera. Pensó que había cubierto sus bases para el peor de los casos dando órdenes definitivas a sus subordinados de defender hasta el final y luchar fuera de la posición. Y aunque es una manera horrible de hacer las cosas, bastantes de ellos han logrado mantenerse con vida. Tanya está lista para priorizar la protección de sí misma. Su voluntad de sobrevivir no está a punto de ser aplastada, así que debe estar en una buena posición sin importar cómo resulte, pero, si el enemigo está en la persecución, su posición y premisas han cambiado completamente. El hecho de tener que unirse a la ofensiva del teniente general von Setor mientras es perseguido, la saca de la sartén y la empuja al fuego. Quiere lamentarse de lo sobrecargada que está de trabajo. Tendré que hacer que esto funcione. Este es el campo de batalla. Lamentablemente, es un mundo incivilizado. Mundos donde la violencia regulada tiene más peso que el debate civilizado puede pudrirse. O, mejor dicho, los idiotas como el Ser X pueden pudrirse. Necesito vivir, volver a la retaguardia y abofetear a todos con mis objeciones y descontento en forma de una montaña de quejas escritas. Mayor Weiss, cancele la supresión del maná. Prepárese para entrar en combate con toda la fuerza. No dude en usar el truco bajo la manga, las rondas de la fórmula antimágica. Sí, señora. Cancelar la supresión del maná y comprometerse con la unidad enemiga perseguidora a toda potencia. Esperaba secretamente que la quimera de dos cabezas de los ejércitos de la Federación y de la Commonwealth nos ayudara a ser lentos en reaccionar, pero supongo que no debería haber contado mis pollos antes de que nacieran. Si tengo que hacer esto, entonces hagámoslo. Lo único que no podemos hacer es ir más despacio. Mayor Weiss, defenderse es bueno, pero pase lo que pase, seguimos avanzando. Trata con los perseguidores mientras nos alcanzan. Avanzamos incluso mientras el enemigo nos persigue. En respuesta a su horroroso subordinado, Tanya asiente con la cabeza como si fuera natural. Sería peor si nos detuviéramos. Adelante, adelante. Disparen hacia atrás como sea necesario mientras mantienen la velocidad. Si las tropas de choque que se supone que están haciendo el avance se quedan atrapadas aquí, habremos perdido el punto. Y, en primer lugar, mezclarse con el enemigo en lugar de aprovechar el asalto del tipo 97 de armas de Linium. La velocidad del orbe de computación sería una pérdida de tiempo. Después de dar la orden de sacudirlos y luchar solo con ataques a distancia, Tanya vuelve a sus sentidos por la voz de su ayudante. El enemigo está en el campo de tiro. La unidad a tiro es una compañía de magos enemigos. Me doy cuenta de que se tarda un minuto en pasar de la supresión de la señal de maná a la máxima velocidad de combate, pero siguen siendo rápidos. No puedo evitar estar impresionada de que sea una compañía que ha aparecido para aferrarse a ella. Ni siquiera están haciendo maniobras evasivas, solo vienen directamente a... ¿Qué patos decididos? Bautiza a estos héroes de una época pasada con fuego moderno de largo alcance.
Esta vez vamos a disparar directamente a través de sus proyectiles defensivos. Con una palabra de Tanya, las dos compañías devuelven el fuego. La descarga, cuantitativa y cualitativamente la mejor de la época, golpea espléndidamente a la compañía que se aproxima, enviando a los soldados enemigos a estrellarse en la tierra de la Federación, pero no logran tanto como Tanya esperaba. Pensó que un ataque reduciría a la mitad de ellos, pero solo unos pocos fueron derribados. La pequeña mancha de lo que debe ser un oficial al frente debería haber estado en el extremo receptor de múltiples disparos concentrados de los subordinados de Tanya, pero su líder parece estar bien como siempre. Incluso teniendo en cuenta las condiciones de disparo a larga distancia, este tipo es increíblemente resistente. Tisk, qué acosador tan terco. Chasqueando su lengua en la molestia, Tanya intenta manifestar una fórmula que perforará los proyectiles defensivos del enemigo, seleccionando una fórmula de corte óptico, pero justo cuando está a punto de disparar, se da cuenta de que se aproxima el fuego de largo alcance del enemigo. Parte del grupo que venía detrás de la compañía de fuga se detuvo para atacar. Cuando mira, parece que hay otro batallón. No me apetece ir con dos compañías y un batallón completo, pero está claro que estos oponentes no se rendirán tan fácilmente, entrando en combate de medio alcance y cuerpo a cuerpo. Este fue un movimiento muy rápido para la Federación. Demasiado rápido. Sepa con quién está luchando, mayor. Son unidades multinacionales. Eso es, no son tan lentos como la Federación. No podremos hacer nuestro trabajo con estos ágiles perseguidores siguiéndonos. Supongo que no tengo elección. Tanya acepta su destino. Tanya le da a Weiss, quien asiente que la entiende, una pequeña bofetada en el hombro, y luego cambia de pareja para emparejarse con su amigo, el teniente primero Cerebriaco. La habilidad que se muestra cuando las dos compañías vuelven inmediatamente a la formación para cazar a la compañía enemiga prominente es tan soñadora. Los magos de la 203ª cargan salvajemente para asegurar la superioridad numérica local, y el destino de la compañía enemiga en el extremo receptor de su ataque es realmente miserable. Sin tiempo para recuperarse mentalmente del shock de pasar del cazador al cazado, la mayoría de ellos mueren heroicamente, incapaces de reunir la dureza que tenían hace solo unos momentos. Aunque, detestablemente, el oficial que parece estar al mando de la unidad de fuga sigue estando bien. ¿Qué pasa con este bastardo? Depende este desapego de las habilidades de ese único mago. Tanya frunce el ceño ante este inescrutable arreglo, pero no hay razón para que se preocupe por cada pequeño detalle. Probablemente debería llorar a los pobres soldados enemigos liderados por tan pésimo oficial, pero puede hacerlo después de permanecer viva y lograr la victoria. Por ahora, tiene que hacer que todos vuelvan a la formación para cumplir con el batallón de seguimiento que se aproxima. 02 a 01, es urgente. Más enemigos por la retaguardia. Es el ejército de la Federación. ¿Qué? La alerta de su vicecomandante es muy fuerte. ¿De todos los comunistas también? ¿Qué están pensando? Abandonan la zona urbana y vienen a por nosotros. Con este nivel de inferioridad numérica, es difícil querer formarse y tratar de combatir al enemigo. Y lo más importante, estoy luchando por entender por qué están aquí. Han abandonado Soldin 528. Aunque desconcertada, Tanya no puede ignorar la realidad que tiene delante. ¡Qué desastre! Aún así, los magos enemigos no son tan corteses como para dejarla considerar las cosas a su antojo. Déjame manejar a los magos enemigos. ¿Los derribaré? Está bien. Haz que trabajen poco. Cerebriaco, que había estado a su lado, sale volando para ganar tiempo contraatacando, así que Tanya aprovecha la apertura para revisar la situación. Por lo que puede ver en el campo de batalla, las tropas de la Federación no se mueven muy rápido. Son diferentes a las antiguas a las que se enfrentaron el otro día. Es peligroso ser demasiado confiado, pero es justo asumir que estos magos están usando el tipo de orbe de cálculo más lento. Para cuando lo descubra, realmente quiero salir de ahí. El plan del enemigo debe ser que la rápida unidad compuesta de la Federación de la Mancomunidad nos atropelle, y luego que las fuerzas principales ataquen una vez que hayamos sido detenidos. En ese caso, seguir el juego del contraataque sería el colmo de la locura. La mayoría de los enemigos pegajosos y de alta velocidad han sido golpeados. Tal vez deberíamos retirarnos. Mayor Weiss, reinicie la retirada. No hay razón para que tengamos que luchar contra los Young Bulls y los comunistas a la vez, pero siguen siguiéndonos. Es mejor que quedarse empantanado en una melee. Entendido, debe haberse convencido. La forma en que comienza a reorganizar su unidad es la marca de un verdadero veterano. No quiero aparecer, pero Tanya puede dejárselo a su ayudante. Pero de repente se da cuenta de que Cerebriakov no está a su lado. No es extraño que se haya ido,
ya que se ofreció como voluntaria para ir a interceptar al enemigo, pero ¿no ha regresado? Teniente Cerebriaco. ¿Todavía está jugando? Tanya la llama por radio, pero no hay respuesta. Justo cuando empieza a preguntarse dónde podría estar, una voz fragmentada entra en sus oídos. No puedo sacudir esta. La respiración difícil confirma que algo no está bien. El ayudante de Tanya no pierde la compostura por nada. Cambia de opinión temporalmente y ordena a sus fuerzas que derriben a un solo enemigo. Una vez que se confirma la ubicación y se completa la identificación, ataca sin dudarlo con toda la fuerza. Ayuda al teniente Cerebriaco. 3 disparos de apoyo. Tanya ordena a sus 2 compañías de subordinados que disparen simultáneamente, y todos disparan en grupo. Enemigo avistado. Todavía están bien. Salga de ahí, teniente. 3 volantes de fórmulas de explosión. Priorice la supresión. El enemigo está acelerando. Deje caer una fórmula en su cabeza. Bloquea su camino. Es difícil de creer, pero eso tampoco es suficiente. Este mago ha estado bien después de haber sufrido múltiples golpes directos, debe tener un increíblemente grueso caparazón defensivo y una película protectora, y de alguna manera, siguen siendo tan rápidos. Deben estar usando un modelo diferente al del ejército de la Federación. Los enemigos rápidos y duros son los peores. Y si son tan hábiles que Cerebriaco tiene problemas para someterlos, son atroces en extremo. No puedo ignorarlos, pero es preocupante que las opciones para tratar con ellos sean tan limitadas. Tanya echa un vistazo al Elinium tipo 95 que trajo como respaldo y se traba. Yo no quiero usarla, pero puede que tenga que hacerlo. La cuestión de hasta qué punto se debe descuidar la propia salud mental para preservar los recursos humanos es un dilema ético al que se enfrentan constantemente los gerentes y los empleadores. Es un asunto problemático para Tanya, también, considerando los costos de comunicación en los que sin duda incurriría si perdiera a su ayudante. Algún sacrificio debe valer la pena. Oh Señor, destierra a este enemigo de lo divino en tu santo nombre y trae tranquilidad al mundo. Habiendo pronunciado ese irritante mantra desbordante de pureza, Tanya manifiesta una fórmula de corte óptico con una increíble velocidad de lanzamiento. Seguramente, una sería suficiente para destrozar los nuevos modelos de la Federación, pero ella manifiesta múltiples fórmulas superpuestas antes de disparar finalmente. Primero, lo que debería haber sido un gacha, falla. ¿Fallé? No, ¿se esquivaron? Tanya había confiado en su precisión y poder, así que se siente traicionada. Elinium tipo 95, ¿eres solo un pedazo de basura que me carcome la mente sin siquiera obtener resultados? Oh Señor, que mi enemigo caiga en picado a la tierra. Por tu fuerza, que la tierra esté en paz. Con su irritación mezclada con su tono, manifiesta una fórmula aún más precisa y poderosa. Esta está en camino de dar un golpe directo, y lo hace, o debería haberlo hecho. Ridículo. Eso fue un golpe directo, y, aún así, Tanya está sacudiendo la cabeza principalmente en la confusión. Ante sus ojos hay una escena que la obliga a dudar fundamentalmente de si realmente le dio un golpe directo al enemigo o no. Era una fórmula de francotirador que usaba específicamente una ronda anti-maná. Debería haber atravesado un proyectil defensivo como un cuchillo a través de la mantequilla. Habría atravesado incluso un proyectil defensivo de tipo 97, seguro. ¿Pero esta cosa solo repelió un golpe directo? ¿Qué tan fuerte puede ser? Incluso si quieres bromear sobre ello, hay límites. Tanya escupe. Pero en su cabeza, ella ya ha renunciado a enfrentar a este oponente sola. La única preocupación es salvar a Cerebriaco y luego salir a toda prisa de allí. No tiene ni un segundo libre para desperdiciar en pequeños esfuerzos. Ataque de saturación. Detonación espacial. Elimina al enemigo con envenenamiento por monóxido de carbono. Ella quedará atrapada en esto. Reacia a tomarse el tiempo de explicarle a un Weiss en pánico. Tanya llama a su ayudante por radio y se lo dice directamente. Mientras no sea un golpe directo, estás bien, ¿verdad? Visa, ¿puedes oírme? ¿Verdad? Quítate del camino. Espera, entendido. Tan pronto como el consentimiento de Cerebriaco llegó, Tanya comenzó a moverse. Fórmulas de explosión, quemar el oxígeno. Menos potencia, más área de efecto. Vamos a destrozar los pulmones del enemigo. Las 2 compañías que empiezan a manifestar fórmulas sin vacilar son la cúspide de la violencia estrechamente regulada. Fuego. Fórmulas de explosión de 2 compañías disparadas simultáneamente y dirigidas únicamente al oxígeno. Teniente Cerebriaco. Está vivo, ¿verdad? Yo estoy bien. De alguna manera, sí, tiene confirmación visual de que Cerebriaco, que se había retirado, está a salvo, así que eso debe mostrar algún tipo de preocupación, ¿verdad? Lo que llaman cuidado posterior.
Teniente Cerebriaco, ahora se retira. Entonces ya no hay necesidad de contenerse. Usar fórmulas de explosión como pantalla de humo y mezclarlas con fórmulas de francotirador como los ataques reales. Esta vez los atraparemos. El mago enemigo se está retirando. Algún tiempo después, Tanya se arrepentiría de no haber dado la orden de disparar y de haberse quitado la vida. Pero en este momento, al menos, está ansiosa por seguir adelante, por lo que cuenta con repeler al enemigo como un logro aceptable. ¿Perseguimos? Nos estamos separando. ¿Quién tiene tiempo para perder persiguiendo a un enemigo en retirada? Entendido. La torpe sonrisa de Weiss debe significar que incluso él preguntó solo por formalidad. Tanya sonríe irónicamente, reúne a las tropas y comienza a acelerar para separarse del ejército de la Federación. Me alegro de que esté a salvo, teniente. Gracias, señora. Dicho esto, hubiera preferido que me evitara quedar atrapado en ese ataque. ¿Qué opción teníamos? ¿Qué se supone que significa eso? Cerebriaco hincha sus mejillas en un mohín, lo que es seguramente una señal de que se siente mejor. Entonces Weiss, que había estado volando de alguna manera desde la formación, se acerca. ¿Qué manera de volver, teniente? Gracias por lo de antes, mayor. Ese enemigo era un verdadero puñado. Sí, lo vi. ¿Qué fue eso? Tenían un armazón defensivo tan duro como los nuevos modelos de la Federación. No puedo creer que pudiera repeler las fórmulas de los francotiradores ópticos. Iban tan rápido al mismo tiempo. Honestamente, no tiene sentido. Su vicecomandante sonríe irónicamente en respuesta a los suspiros y gruñidos de su ayudante. Si pudieran burlarse del teniente primero Grants, entonces sería como siempre. Vale. Tanya cambia de marcha. Habiendo confirmado una nueva amenaza de dolor en el cuello, necesita considerar cómo lidiar con ella. Es justo. Mayor Weiss, ¿sería capaz de sacar esa cosa? Creo que sería una lucha muy dura. Al darse cuenta de que se refería a ese mago, su vicecomandante agita una bandera blanca. Es porque es capaz de ver una disparidad de poder objetivamente que su respuesta envía un escalofrío por la columna vertebral de Tanya. Incluso Weiss, posiblemente un veterano experimentado, duda que pueda ganar. Este enemigo es un problema, sin duda. Podría ser capaz de mantener el ritmo y no recibir un disparo. Pero para realmente bajar realmente no lo sé. Probablemente sería demasiado difícil por mi cuenta, ¿verdad? Tampoco tengo interés en luchar contra ellos. Sería un juego de gallinas que implicaría conseguir rascar su caparazón defensivo o quedarse sin energía. Definitivamente no es el tipo de cosa que harías a propósito para divertirte. Entre esto y la mejora cualitativa de las tropas de la Federación, no podemos tomarnos un respiro. Hablando de calidad, ¿están planeando venir por nosotros? Quizás también han mejorado sus habilidades de toma de decisiones tácticas. Weiss pregunta por la actitud del enemigo, que parece tener la memoria alterada por las quejas de Tanya. ¿Lo harán? Estoy seguro de ello. Por este loco e imprudente avance, Tanya estalla en risas a pesar de sí misma. Mayor Weiss, eso es demasiado simple. ¿A qué te refieres? Son básicamente perros de caza. Al menos, no son perros de guardia. Son sabuesos de guerra, entrenados y viciosos. No hay manera de que se conformen con ladrar sus colmillos y ladrar un poco. Incluso si suponemos que están cazando perros por un momento, volverán atrás cuando su presa esté justo delante de ellos. Un cobarde perro de caza que ni siquiera intenta hincarle el diente, no entiende nada. Ya vienen. ¿No crees que podrían tomarse un tiempo para considerar sus tácticas? ¿Realmente crees que son capaces de cambiar su plan sobre la marcha? Yo seguro que no. Basta con mirar la formación para darse cuenta. Si está compuesto por... Las tropas de la Federación y la Mancomunidad son una unidad multinacional. En otras palabras, una celebración de la diversidad. Por supuesto, Tanya no descartará completamente la posibilidad de que haya sido un error. Una faceta de la verdad es que rechazar la diversidad resulta en un callejón sin salida, pero respetar la diversidad es un ajuste que lleva tiempo. Todo se reduce al tiempo. Si los comandantes enemigos son capaces, tratarán de mejorar la situación forzando el plan que se estableció de antemano en lugar de perder el tiempo dando vueltas a las ideas. No importa cuán capaz y sincero sea un individuo, reducir el coste de la comunicación a cero es imposible. El tiempo y la energía necesarios para confirmar y decidir sobre cosas que ya sabes es considerable. Cambiar los planes es una pesadilla virtual. Incluso en tiempos de paz Japón, lejos de los estragos de la guerra, los costos de comunicación no pueden escaparse. Al contrario, fueron casi excesivos. Recordar mi época como empleado de una empresa que se había fusionado recientemente y trabajar en equipos conjuntos con miembros de varios departamentos ilustra ese concepto con bastante claridad.
Un cerebro hecho de múltiples departamentos arranca lentamente, pero cambiar de opinión toma aún más tiempo. Comentar la cruel realidad, la guerra, al final, se trata de una decisión instantánea. Mientras lo rápido y sucio sea un atajo hacia la victoria comparado con lo lento y ordenado, un órgano de violencia estatal con una clara y consolidada cadena de mando será útil, por lo que un enemigo lógico preferiría elegir la opción bárbara que dudar. Lamentablemente, Tania es incapaz de suponer que el enemigo es ilógico. Una unidad enemiga a la que se le ha ordenado que nos persiga como perros de caza no podría soportar las ramificaciones políticas de volverse atrás ahora. Tienen elección. Aún así, son muy tercos. Uno pensaría que, si ya hemos llegado hasta aquí, podrían darse la vuelta. Estoy completamente de acuerdo. Son persistentes como acosadores. Me enferma. Y así, acelerando un poco más, y realizando algunas maniobras evasivas, el 203º Batallón de Magos Aéreos logra sacudir al enemigo. Tenemos suerte de que, en este punto, el enemigo no se separa e insiste en mantenerse cargando tras nosotros. Después de escanear el área en alerta máxima y determinar que no hay enemigos presentes, Tania ajusta su ruta de vuelo hacia el destino real de la unidad, la proximidad del cuartel general amigo. Luego vuelan en línea recta, con las señales de maná suprimidas. Afortunadamente, tal vez porque el enemigo los perdió, no hay más obstáculos. Hacen un gran tiempo y alcanzan el rango visual de la retaguardia de la unidad enemiga que sus compañeros están combatiendo. Los veo. 12 en punto. Son nuestras tropas. Teniente, comunique la posición por radio. Mayor, prepárese para ayudar con los ataques antisuperficiales. Nos pondremos detrás del enemigo al que se enfrentan y... Antes de que pueda decir, patea sus traseros, sus sentidos se interrumpen. Trozos de brillante mala voluntad que ya he visto antes. ¡Ah! Estos hijos de puta. Una tonelada de radiación mágica. Al detectarlo inmediatamente, Tania da la alarma. Aborta la carga. ¿Rompan? Son ellos, los imbéciles que nos han estado siguiendo por detrás todo este tiempo. ¿Es una emboscada? ¿Adivinaron a dónde nos dirigíamos? Probablemente lo último. Así que deben haber tomado una puñalada en el lugar donde apareceríamos después de perderlos. ¡Qué espléndida inferencia, o debería decir apropiada! De cualquier manera, es más desagradable de lo que puedo soportar. Los magos enemigos siempre aparecen detrás de ti en los peores momentos. Si este fuera un mundo civilizado, podríamos poner este asunto en la corte, pero este es el frente oriental, y este espacio violento es difícil de llamar civilizado incluso en los mejores días, así que no tenemos otra opción que salvarnos. Como extraño la paz y el orden. Prepárense para el combate. Irritada por su voz mientras grita la orden, Tania inicia maniobras evasivas erráticas. Ella es consciente de que esto estropeará la formación y frenará el avance de la unidad considerablemente, pero por mucho que intente comprenderlo y aceptarlo, el costo de oportunidad siempre pica. Si no nos hubiéramos molestado por estos tipos, quién sabe qué tipo de actividades productivas podríamos haber realizado. Puede que no sean comunistas, pero una unidad multinacional que apoya a los comunistas es aún peor. TISC, ¿son obstinados hasta el punto de la perversión? Despliega fórmulas de engaño óptico para confundirlos y prepárate para un tiroteo. Debido a su velocidad, la unidad de magos que parece ser de la mancomunidad es suficiente de un puñado por sí sola. Si las unidades de superficie enemigas se han recuperado de su choque, ¿en qué punto se encuentra incluso de atacar por detrás? ¿Por detrás? Es perfecto. Acabo de recordar algo. Tengo una empresa en el terreno, ¿no? Podemos usar eso para atacar la retaguardia del enemigo. Teniente Grants, soy yo. Coronel, debe estar en combate sobre el terreno. Su música de fondo es una mezcla de fuego de ametralladora pesada y explosiones reverberantes. Suena como una pelea bastante feroz, pero Tania prioriza sus propias necesidades y da la orden. Estamos en el proceso de atraer al enemigo para poder aniquilarlo. Después de que pasemos por encima, pateamos al enemigo en los pantalones. Sí, señora. Pero, ¿qué hay de mi misión de escolta? Ah, sí, usarlos ahora podría poner al general von Septour y a los demás en peligro. Personalmente, a Tania le gustaría usarlos por su propia seguridad, pero poner en peligro a su oficial superior sería lo mismo que poner en peligro su propia posición, así que es una opción difícil. Mientras se pregunta qué hacer, se salva de su conflicto por el propio teniente general saltando en la radio. No me importa. Adelante. La manera nivelada y distante en que hablaba podría haber hecho llorar a Tania si no hubiera sido él quien la obligó a realizar esta tarea casi imposible en primer lugar. Lo aprecio. Ahora bien, espero que veas nuestro arte desarrollarse. Lo disfrutaré. Si su superior está mirando,
no hay nada que hacer sino darlo todo. Incluso el fracaso en un truco de salón puede terminar maldiciéndote más tarde. Están tan empeñados en jugar a la etiqueta que se han olvidado de mirar por dónde van. Recordémosles que el mundo es 3D, no 2D. Hemos estado luchando como dos compañías todo este tiempo, así que seguramente el enemigo asume que somos dos compañías. 0-1 a todas las unidades. 3 voleas. Supriman al enemigo. Las balas de las fórmulas brillan, las fórmulas de las explosiones manifiestas rugen, y no. Queriendo que le muestre el líquido rojo salpicante, Tanya levanta la voz de nuevo. Oh, Señor, concédenos el honor brillante, el martillo de hierro de la providencia, y la paz y el orden. Sigue al coronel. Prepárense para el combate cuerpo a cuerpo. Apoyen el fuego antes de la carga, cuando mantenemos al enemigo en el suelo y nos acercamos a ellos como si quisiéramos enfrentarnos a ellos de frente, ellos devuelven el fuego para interceptar. Probablemente creen sin duda que un choque frontal es inminente. A simple vista, parece que ambos lados chocarán con todas sus fuerzas. Pero ese no es el caso. Carguen. Carguen. El único capaz de imaginar que una compañía volaría de repente desde el suelo para interrumpir la lucha es el que dio la orden. Ahora. Acérquense para la pinza. La compañía, liderada por Grants, carga desde su posición en el suelo y en lo que se está convirtiendo rápidamente en un combate cuerpo a cuerpo. Devuelven el favor con un ataque por la retaguardia, y el equilibrio de poder se inclina hacia nosotros. Si estás enfocando hasta el último trozo de tu energía hacia adelante justo cuando te apuñalan por la espalda, no importa qué tipo de héroe eres, será imposible mantener la formación. Como resultado, la unidad de magos enemigos que se resisten tenazmente, también se encuentra en desorden. Dicho esto, en el momento en que vacilaban entre el simple caos y el colapso total, el comandante enemigo debe haber apretado las riendas. Comienzan a retirarse con cierta apariencia de cohesión de la unidad. Los magos enemigos se están retirando. La alegre noticia de Serebriakov trae una ligera sonrisa a las mejillas de Tanya. ¿Se siente como deshacerse de un acosador? Como alguien que ha experimentado el ser seguido por un degenerado, ¿cómo podría no sentirme feliz? 0-1 a todas las unidades. No hay persecución. Arreglen sus formaciones, rápido. Mientras se reagrupan, Tanya no se olvida de elogiar al jugador clave. Como oficial superior, tiene en cuenta lo importante que es ser considerado. Magnífico trabajo, Teniente Grants. En absoluto. Aprecio la ayuda. Ese es el trabajo. Va en ambos sentidos, no puedo discutir con eso. Él sonríe y ella le da una palmada en el hombro. Cuando juzga que ha cerrado adecuadamente la distancia entre ellos, le da una orden excesivamente exigente. ¿Vas a volver al suelo para apoyar al general? Uno nunca debe descuidar la autopreservación. Si ella mantiene descuidadamente la escolta atada en el cielo, el subdirector del Cuerpo de Servicio del Estado Mayor podría morir honorablemente en la batalla en tierra, lo que resultaría en la brillante carrera de la teniente coronel Tanya von de Gurechav muriendo una muerte deshonrosa en la batalla. Compañía, a mi cargo. Estamos descendiendo. Su subordinado se aleja galantemente. Después de dejar al general von Setor en sus capaces manos, Tanya vuelve a encargar a su unidad que proporcione apoyo terrestre para ahuyentar a los enemigos restantes. Todas las unidades, cambien de marcha y prepárense para ayudar a nuestras tropas en tierra. Proporcionamos apoyo aéreo. Entren en formación de ataque antisuperficie. La posición principal es la infantería enemiga. Mierda, sobre mí, pero hay una escasez de un elemento crítico, el fuego de supresión. El Soldin 528, estando bajo asedio, nunca tuvo un suministro abundante de municiones, y el batallón tuvo problemas para llegar a fin de mes. Participar en un gran combate de fuego en el camino no ayudó en nada. Lamentablemente, como comandante, Tanya es la que menos potencia de fuego tiene en este momento, cuando más la necesita. TCH. Los compromisos sucesivos son una maldición, no le quedan balas. Desprecia la limitada selección de equipo de largo alcance con la que está atascada. Justo cuando está pensando, incluso si quisiera luchar de cerca, recuerda la pala en su cadera. La lleva puesta porque pensó que podría usarla durante una batalla urbana, pero que le impide usarla en una batalla en 3D. Cuando mira hacia abajo, ve posiciones imperiales a punto de ser asaltadas por la infantería enemiga. Independientemente de cómo sería en una batalla de posición normal, aquí solo tienen una defensa improvisada sin más que una trinchera de reserva. Si nuestras tropas son invadidas, no terminará bien, no tengo otra opción. Tengo que poner en práctica este instrumento de civilización conocido como pala. Tan pronto como se haya decidido, su pala brilla cuando comienza su descenso. Luego,
Habiéndola levantado sobre su cabeza, la hace descender sin dudarlo sobre un soldado enemigo. Es un golpe aterrizado por un mago aéreo sin ralentizar, impulsado por la aceleración gravitatoria, utilizando la misma lógica de las furiosas cargas de la caballería realizadas en cada época y área. Incluso si Tanya es ligera, ahora es un misil temible, un choque sordo, un soldado caído. Entonces, en lugar de frenar, utiliza su proyectil defensivo y su película protectora para enviar a los otros soldados de la zona a volar antes de que finalmente lleguen a tierra. Tomando un arma de un enemigo en el suelo, ella examina el área e inmediatamente encuentra al hombre que está buscando. ¿Debería estar aturdida? ¿Movido por su valor? Para su inmensa sorpresa, Setur, que ni siquiera es un mago, se mezcla con los soldados de a pie, llevando un arma personal. A pesar de los montones de cadáveres, se mantiene firme en lugar de retirarse. ¡Qué jefe tan fantástico! Tanya siente que no puede competir. ¿Está usted bien, general? El destello de tu pala fue hipnotizante. Qué raro que la haya visto sin municiones. Empezando a sonrojarse, ella aparece y se disculpa por su mala forma. Siento que hayas tenido que ver eso. Al contrario, coronel, fue una escena valiosa que nunca pude tener imaginado mientras pulía una silla con mi trasero en el Estado Mayor y su oficina. Fue una actuación bastante interesante. Es un honor oírle decir eso, señor. Así que es el tipo de fracaso del que podemos reírnos. Ya que Tanya lo hizo lo mejor que pudo, creo que está bien sentirse aliviado de que la evaluación no haya sido demasiado dura. Lo haré mejor la próxima vez. Eso servirá, coronel. Eso servirá. En cualquier caso, una vez que limpiemos aquí, permita que te invite a tomar el té. Qué refinado, señor. Ella se ríe de que es una cosa extraña proponerle matrimonio en el campo de batalla. ¿No crees que la cultura es lo que nos separa de las bestias? ¿La normal de lo anormal? No soy capaz de ser tan consistente como tú. Pero me siento muy honrado de ser invitado. Bien. Sector también se ríe. Tengo una buena mezcla que nuestro amigo de Hildoa dejó antes de irse a casa. Nosotros deberíamos tomar algo que no sea café de vez en cuando. De todas formas, haz esto, de la derecha. Sí, señor. Te veré más tarde. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.